Muy bien, jovencitos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿ya? Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a tratar hoy es el tema 2 en realidad, ¿no? Ramas y métodos de la psicología. ¿Estamos bien, no? Ay, a ver, la semana pasada vimos, ¿qué tema fue? Antes de ramas y métodos. A ver, dígame, ¿qué tema fue? Chachos. Escuela psicológica. Ahí está. Muy bien, claro. Escuelas y enfoques psicológicos vimos, ¿no? Dentro de las escuelas psicológicas, que son posturas un poco más cerradas, dogmáticas, ¿no? Vimos el estructuralismo, que proponía que hay que estudiar las partes, componentes, estructura de la conciencia. Vimos el funcionalismo, que decía que hay que estudiar más bien la función adaptativa de la conciencia, cómo la inteligencia le permite al hombre resolver problemas y adaptarse, eso hay que estudiar, dice el funcionalismo. Vimos el conductismo, que propone que más bien hay que estudiar lo observable, ¿no? Lo que se puede observar, que es la conducta, ya que la conciencia no se puede observar. Vimos a la Gestalt, que proponía que hay que estudiar la percepción, ¿no? Vimos al psicoanálisis, que proponía que hay que estudiar más bien el inconsciente, ¿no? Luego de eso vimos los enfoques, ¿no? El enfoque psicodinámico es continuación del enfoque psicoanalítico, ¿no? Hemos mencionado como neofreudianos, o sea, después de Freud, a Erich Fromm, Karen Horney, entre otros, ¿no? Además, les recomiendo un libro, de repente les interesa. Es pequeño nomás el libro, cuando tengan tiempo lo leen. Se llama El arte de amar, de Erich Fromm, El arte de amar, ¿ya? Luego, tenemos el enfoque conductista. Ahí pasamos de Watson ya ahora a Skinner, ¿no? Skinner, que dice que se aprende por, ¿se acuerdan? Condicionamiento operante. Esto es por reforzamiento y castigo, ¿no? Luego hemos visto el enfoque humanista, ¿no? Que a diferencia del psicoanálisis propone que el hombre no es un animal dominado por sus instintos, pues como dice el psicoanálisis, ¿no? Y que solamente busca satisfacerlos de manera socialmente aceptable, no, no, no. El humanismo considera que el hombre es capaz de sobreponerse a sus instintos y buscar la autorrealización, ¿no? Que es la realización de sus potencialidades, ¿no es cierto? Luego hemos visto el enfoque cognitivista, que plantea que hay que estudiar los procesos mentales, los procesos mediadores. ¿Y cuáles son esos procesos mentales o mediadores? La percepción, la memoria, el pensamiento, etcétera, ¿no? Consideran que muchas veces los problemas que tenemos es por pensamientos equivocados, estructuras mentales equivocadas. Por ejemplo, los pensamientos catastróficos, ¿no? Eso hemos visto también, ¿no? Por ejemplo, exagerar eso de, ya me voy a quedar solo toda mi vida, nadie me quiere, esos son pensamientos exagerados, pues. Los nadies, los nunca, los siempre, ¿no? Por ejemplo, ya esquemas mentales equivocados. Y finalmente vimos el enfoque biopsicológico, ¿no? Que es este, digamos así, el enfoque médico, ¿no? Más biologicista, ¿no? Listo, eso vimos la semana pasada. Chicos? Bien, ¿alguna pregunta sobre el tema de la semana pasada? A ver, ¿alguna duda? Para entrar al tema de hoy, ¿ya? ¿Ninguna? No hay ninguna, me están diciendo por el chat. Gracias, muchachos. Si no hay ninguna, continuamos entonces, ¿ya? Cuando quieran, repito, participen, jóvenes. El aprendizaje es un proceso, tú tienes que preguntar, si no, no se te queda. Haz la prueba, o sea, cuando tú preguntas, recapitulas, haces síntesis, ahí se te queda mucho más, ¿ya? Que solamente escuchando, ¿ah? Listo, ya, vamos a entrar al tema de hoy. Bueno, los temas son bastante sencillos por ahora, ¿no? Un poquito se complica la cosa cuando entremos a filosofía, pero por ahora esto es sencillo. Muy bien, vamos a ver las ramas de la psicología, ¿ya? A ver, chicos, en la psicología vamos a dividirla en dos grandes ramas, la rama teórica y la rama aplicada, ¿ya? La rama teórica, como su nombre lo indica, es teoría, pues ayuda a desarrollar la teoría. Qué es una teoría? Implica leyes, principios, ¿está bien? Conceptos, definiciones, ¿ya? Esa es una teoría, ¿ya? Y la rama aplicada, como su nombre indica, ¿ya? Eso que se ha investigado y descubierto en la psicología teórica, la psicología aplicada la va a poner en práctica, pues para resolver problemas, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, empecemos con la primera rama, la teórica. También se le llama
psicología pura o básica, ¿ya? Dice, contribuye a desarrollar la teoría psicológica, como ya te había señalado. ¿Cómo? O sea, a través de la investigación, a través del estudio e investigación, pues, ¿está bien? Este estudio, investigación, también la experimentación, por supuesto, ¿ya? Entonces, este estudio, investigación, experimentación, que hace la psicología teórica, le va a permitir elaborar, ¿qué cosa? Conceptos. Por ejemplo, definir qué cosa es pensamiento, qué cosa es conducta, qué cosa es inteligencia, ¿está bien? Y luego de conceptos y definiciones, los principios, ¿no? ¿Cuáles son los principios de la percepción? ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia, por ejemplo, ¿no? Y te permite establecer leyes y teorías, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, eso hace la psicología teórica pura o básica. A ver, chicos, ustedes deberían anotar, les dije la semana pasada, algunas cosas más. Las diapositivas son un resumen nomás, ¿ah? Hay muchas cosas más que yo suelo darles como información, ¿ah? ¿Ya? Entonces, la psicología teórica dice, contribuye a desarrollar la teoría psicológica, pero te acabo de señalar cómo lo hace a través del estudio, investigación y experimentación. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Y le permite elaborar principios, leyes, teorías. ¿Está bien? Listo. Esta psicología teórico pura se subdivide en primer lugar, la psicología general. ¿Ya? La psicología general, ¿qué cosa va a hacer? Estudio o investiga al hombre adulto, normal, para formular leyes que rigen los procesos psicológicos sin tomar en cuenta, mira lo que dice, las diferencias individuales, carácter evolutivo, cultural o grupal. ¿Qué quiere decir? Que la psicología general estudia, dice, al hombre adulto normal, o sea, al hombre promedio, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, estudia la memoria así, en general, pues se llama psicología general, la inteligencia en general, ¿ya? La percepción en general, ¿está bien? Cuando hemos hablado, por ejemplo, de la percepción, no hemos hablado de edades, de si es hombre o mujer, no hemos hablado de la percepción en general. ¿Se acuerdan cuando se habla de la percepción? Digo, en años anteriores, ¿no? La percepción, la ley de la percepción, figura y fondo, etcétera, para todos, ¿ya? Eso se llama psicología general, ¿ya? Se estudia, por ejemplo, acá dice la memoria a corto plazo, tiene una capacidad de retención de 5 a 9 unidades. Estamos hablando del hombre adulto, pues, ¿sí o no? Un bebé de un año, un niñito de un año o de 3 años no tiene esto todavía, ¿no es cierto? Es que la psicología general hace eso, pues, estudia al hombre adulto, normal, adaptado, ¿está bien? ¿Ya? También dice normal, porque si hablamos del hombre con algún trastorno, ya eso es otra rama, esa es la psicopatología, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, a ver, una vez más, la psicología general estudia al hombre adulto, normal, ¿ya? Adaptado, ¿ya? Para formular leyes que rigen los procesos psicológicos, así en general, sin hacer ninguna diferencia individual, ¿no? Evolutivo, grupal, ¿ya? Esa es la psicología general. Listo. Entonces estudia, repito, la memoria, el pensamiento, así, en el hombre en general, el hombre adulto, normal, el hombre promedio. Listo. Eso es la psicología general, ¿ya? A ver, acá vas a entender mejor. En cambio, la psicología diferencial, chicos, ¿ya? Como su nombre le indica, esta sí, pues esta no es general, esta va a ser diferenciaciones, ¿no? Y por eso también este cuadro de acá, porque somos diferentes, tenemos diferentes edades, tenemos diferentes sexos, somos hombres o mujeres, ¿no es cierto? Tenemos diferentes, provenimos de diferentes culturas, tenemos diferentes niveles económicos también, etcétera. Y todo eso va a influir en el desarrollo, ¿no es cierto?, de nuestra psique, ¿está bien? ¿Ya? O nuestra mente, si tú quieres, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la psicología diferencial? Eso, pues, investiga la naturaleza de las diferencias individuales debido a diferentes factores como edad, sexo, temperamento, clase social, ¿ya? En otras palabras, mientras la psicología general estudia la memoria en general, la psicología diferencial, en cambio, va a ser eso, va a estudiar la memoria diferenciadamente. Por ejemplo, la memoria en un pequeñito de 3 años es igual que la memoria en un joven de 18 o en un adulto de 30, no, no es la misma, pues, no es la misma. ¿Está bien? Entonces la memoria varía según la edad, ¿no? Y un hombre de 90 años, ¿la memoria cómo es? También varía. Por ejemplo, un hombre de 90 años se sabe que su memoria a largo plazo, ¿ya? Disminuye. En cambio, su memoria a corto plazo disminuye, en cambio, su memoria a largo plazo se mantiene, ¿no es cierto? Pero su memoria a corto plazo o memoria operativa sufre daño, ¿no es cierto? Con los años, ¿está bien? Eso se sabe, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Entonces hay diferencia. Entonces la edad es un factor diferencial, acá está, edad es un factor diferencial, por ejemplo, en el caso de la memoria, ¿está bien? Por darte un ejemplo, ¿ya? Sexo es masculino o femenino, ¿no es cierto? A eso se refiere, obviamente, ¿no es cierto? Listo.
Entonces, ¿también es una influencia? Claro que sí. Por ejemplo, veamos acá hay un ejemplo, las relaciones sentimentales o amorosas, ¿no? Entonces, a ver, los sentimientos en el hombre y la mujer son iguales. Ah, no, pues hay diferencias, porque nos educan de manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, las mujeres suelen ser más expresivas emocionalmente, son más conscientes también de sus emociones y sentimientos, ¿ya? Y en cambio los varones somos más reprimidos en ese aspecto, en el aspecto sentimental, ¿no? Porque nos han hecho creer que hombre no llora, hombre no se queja, ¿no? ¿Qué te quejas? Pareces mujercita, ¿no? Tú no puedes hablar de tus sentimientos, del dolor que sientes, porque eso está mal, ¿no? Está bien, eso te han hecho creer desde niño, ¿no? Y ahora como adolescente también tú vives eso, ¿sí o no? ¿No es cierto? Te cuesta hablar de sentimientos o emociones, ¿no? Yo sé que algunos dirán, no, pero a mí me han educado diferente. Qué bueno, hijo. Pero yo hablo acá de generalidades, ya de la mayoría de la gente. ¿Está bien? Entonces hay diferencias entre el hombre y la mujer. Tanto es así que hay un libro titulado Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. O al revés, creo que dice el título. Sí, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Para hacer notar la diferencia en el aspecto sentimental, las grandes diferencias que hay en el aspecto sentimental entre el hombre y la mujer. Somos tan diferentes que parecemos, dice el libro, de planetas diferentes, y por eso no podemos comprendernos, dice, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la mujer quiere hablar de sentimientos, emociones, quiere decirte lo que siente, lo que le molesta, ¿no? El hombre no quiere, ¿no? ¿Está bien? O a veces la mujer quiere resolver las cosas con ternura, el hombre es bastante más violento. La única emoción que el hombre sí se le permite expresar es la violencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Repito, eso tiene que ver, esto no es de nacimiento, esto tiene que ver con la educación que hemos recibido, ¿no? Hasta con los juguetes que nos dan, te decía, ¿no? A las niñas le dan, por ejemplo, la muñeca es para la ternura, pues, ¿no? Cuidar a la muñeca. Claro que también ya le están diciendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuidar a los hijos, ¿no? En cambio al varón no le regalan muñecas, al varón le regalan su muñeco de Hulk, ¿no? Y eso es para que pelee, golpee, destruya, ¿se dan cuenta? Cómo lo van formando agresivo al varón, mientras que las mujeres van desarrollando ternura, ¿te das cuenta? Por eso ahora de adolescente, por ejemplo, te decía, a ti te cuesta expresar ternura, ¿no? Al decirle algo bonito a tu amigo, a ver, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste algo bonito a tu amigo? ¿No? No sé, que es guapo, que es inteligente, que es no sé, cualquier cosa. No, al varón le cuesta, ¿no? En cambio, a las chicas, sí, ellas sí son capaces de decirse sin ningún problema, ¿no? Que su amiga está regia, que su amiga es inteligente, que su amiga es buena, etcétera, ¿no? Muy bien. Otra razón para diferenciarnos sería el temperamento. El temperamento es el sistema nervioso, ¿ya chicos? Pues algunos tenemos un sistema nervioso más impulsivo, ¿no? ¿Está bien? Más activo. Cada otros tienen un sistema nervioso más sereno, calmado, un temperamento más sereno, más calmado, ¿ya? ¿Qué más? La clase social también nos hace diferentes, ¿ya? ¿Está bien? Básicamente ricos y pobres no pensamos ni sentimos igual, tenemos grandes diferencias en el pensar y el sentir, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre cuento esta anécdota, ¿ya? Para hacer notar la diferencia, ¿no? Yo he vivido en Surquillo, ¿ya? Y límite con San Isidro, ¿ya? Entonces nosotros cuando éramos niños cruzábamos hacia San Isidro porque tienen bonitos parques, ¿no? En mi barrio más bien los parques estaban llenos de barro y a veces había drogadictos incluso en los parques, ¿no? Entonces nos íbamos a San Isidro a jugar, ¿no? Y alguna vez, muy pocas veces nos hemos encontrado con algún niño en San Isidro. Digo muy pocas veces porque generalmente están en sus casas, no salen, y los fines de semana parece que se van a otro lugar o se van de vacaciones, no lo sé. Entonces no estaba. Pero alguna vez nos encontramos por ahí y me di cuenta de las grandes diferencias, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo tenía 8 años y uno de ellos me contaba que Santa Claus le había traído pues su bicicleta, ¿no? Yo me quedé sorprendido, ¿no? ¿Cómo él cree en Santa Claus, ¿no? Yo que recuerde nunca había creído en Santa Claus, ¿eh? No. Es más, ni siquiera le llamaba Santa Claus, le llamaba Papá Noel, ¿no? Pero nunca creí en él, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Y bueno, le conté a mis amigos y mis amigos comenzaron a burlarse. Pues sí, sí que creen en Santa Claus, mira, que monse, ¿no? Me dice así. Luego me puse a pensar, ¿no? Ya más adelante, ya de adolescente o de adulto, yo recuerdo haber recordado ese hecho, ¿no? Y recordé varias cosas, ¿no? Y me puse a pensar, es que pensamos diferente, nuestras creencias son diferentes. ¿Por qué? Porque nuestra realidad económica es diferente. ¿Cómo así? Él, por ejemplo, seguramente le escribió la carta a Santa Claus, ¿no? Pidiéndole una bicicleta, ¿no? Con ciertas características. Y la bicicleta, tal como él la pidió, apareció, ¿sí? Entonces él no tiene por qué dudar. Ahí está. ¿Cuál es la prueba de la existencia de Santa Claus? Ahí está la bicicleta, pues. Y el año pasado, otro regalo que pidió, también está ahí. Entonces,
tiene pruebas, ¿no? Para probarte que Santa Claus existe, no tiene por qué dudar, ¿te das cuenta? Por eso él piensa de esa manera, tiene esas creencias. En cambio, en el otro lado de la pista, en Surquillo, donde vivíamos nosotros, la cosa era diferente, pues. Por ejemplo, ¿yo qué voy a querer Santa Claus si para comenzar nunca había recibido un regalo en Navidad? O sea, juguetes nunca me regalaron. Alguna vez, ya no siempre, alguna vez, mi mamá nos compró un polito, un chorcito, un pantaloncito para estar presentables, decía ella, en Navidad, ¿no? Pero regalos. Entonces, si nunca recibí un regalo, ¿cómo yo podría creer en Santa Claus? Incluso me enteré bien tarde de su existencia, ¿no? Cuando alguien en televisión, por ahí lo vi, ¿no? Me enteré bien tarde de su existencia, ya yo, ¿no es cierto? Ya ni te hablo del hada de los dientes. Yo me enteré del hada de los dientes cuando yo era adulto, ya yo ni sabía de tal personaje, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una realidad totalmente diferente. Mira cómo las creencias son diferentes, ¿no? Algunos de mis amigos en Trujillo mismo no eran tan pobres, pero, entonces ellos sí parece que creían. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez que mi amigo Pocholo le había pedido a su papá, que era albañil, una chimenea, ¿no? ¿Y para qué le pedía chimenea? Porque él pensaba que eh, Santa Claus entra pues por la chimenea. Entonces, si no recibía regalos era porque no tenía chimenea. Ese era su razonamiento de niñito, pues, ¿no? De 5 o 6 años, ¿no? Está bien, me acuerdo que mi amigo Abel todavía se burló, ¿no? Le dijo, oye, pero chimenea encima de tu calamina, no creo, ¿no? Le decía, ¿no? Y después sí ya de broma, incluso a veces bromeamos. Y ese día cuando nos entramos, por ejemplo, de que se cree en Santa Claus, dice, ¿no? Y cómo nuestro barrio no viene, ¿no? Que porque los fumones lo cuadran a la entrada a Santa Claus, así bromeábamos un poco, ¿no? Entonces, ¿ves? Nuestro modo de pensar es diferente, dependiendo de la condición económica. Ya, por dar un ejemplo muy sencillo, casi simplón, ¿no? También como adultos, también nuestro pensamiento es diferente, pues. Por ejemplo, la gente que tiene plata dice "Ay, que las vacunas las pongan las clínicas privadas. Si una clínica privada la puede traer antes, la puede vender antes, y yo tengo plata para comprarla, ¿por qué no me dejan? Es mi libertad, déjenme a mí comprar mi vacuna. No te pido nada a ti, gobierno, no te pido nada, Estado ineficaz. Yo compro mis vacunas. Y a mí me parece totalmente lógico. O sea, la gente que tiene su platita, no hablo ni siquiera solamente los ricos, incluso la clase media, ¿no? Dicen, ¿no? Incluso hasta de manera desgarradora lo dicen, ¿no? Yo invierto, pero yo pago, pero es por mi salud, la de mi familia. ¿Por qué me vas a prohibir? Dice, ¿no? En cambio, los de abajo pensamos diferente. Es que, ¿qué pasa? Justamente, ¿por qué demoran en llegar las vacunas? Porque hay países con más dinero y mejor gestión que las han comprado, ¿sí? Y Perú, como siempre, pues misio y con mala gestión se ha demorado en comprarlas. Entonces, los grandes laboratorios a quién se la venden primero, ¿no? A los que tienen más dinero y mejor gestión. ¿Qué pasa si comienza a entrar el sector privado? Entonces peor van a demorar pues las vacunas para nosotros, porque hay que dárselas a ellos, ¿no? Y después ya a ti, ¿no? Ah, no puedo todavía, hay mucha demanda, espérame un poco más. O sea, de todas maneras nos va a afectar, por más que digan que no, nos va a afectar, ¿no? Entonces así asistimos a que el que tiene más dinero se vacuna primero y el que no, no. ¿Ves? Así es. Entonces, sobre el tema de la vacuna, por ejemplo, si debe vacunar el sector privado o no, ¿ves? Tenemos pensamientos diferentes, dependiendo de la clase social a la cual pertenecemos. ¿Se dan cuenta? Mira cómo varía nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, ¿ya? Y así, chicos. Entonces, la psicología diferencial estudia eso, ¿ya? Mientras la psicología general estudia los procesos mentales, como pensamiento, memoria, sentimientos, de manera general, la psicología diferencial va a estudiar los mismos procesos mentales, pensamientos, sentimientos, memoria, pero de manera diferencial. ¿Y cuál es la diferencia? Factores como edad, sexo, temperamento, clase social, incluso nivel cultural, ¿no? También, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya, chicos? Listo, ahí está. Luego tenemos la psicología evolutiva o también llamada psicología del desarrollo, ¿ya? Ahora le llaman psicología evolutiva. Antes, cuando yo era estudiante, se llamaba psicología del desarrollo, ¿ya? ¿Esta qué cosa va a estudiar? Dice, establece las leyes, etapas y características del desarrollo ontogenético del individuo. También describe y explica la evolución de los procesos psicológicos durante el ciclo vital del individuo, ¿ya? Entonces es lo que va a estudiar. A ver, no te preocupes. Tú te estarás preguntando, ¿qué es desarrollo ontogenético? ¿No es cierto? Te estarás preguntando eso, ¿no? A ver, ¿dónde están? Es que poco participan, chicos. Esa selección 2. Se supone que ustedes son hasta más bravos que selección 1, ¿no? Pero yo no los veo participar. ¿Será que entienden todo? A ver, yo voy a preguntar. ¿Ya? Si no preguntan es porque ustedes saben, pues, ¿no? Ahora cualquiera. A ver, Torreblanca, dime, hijo, ¿qué es desarrollo ontogenético? No sabe, ¿sí o no? Astopillo, hijo, ¿qué es desarrollo ontogenético? No sabe. Sandoval Lázaro, ¿qué es desarrollo ontogenético?
Nada. ¿Alguien en el salón? ¿Qué es desarrollo Desarrollo ontogenético? del organismo. ¿Desarrollo del organismo? No. Eso no precisamente, ¿no? Ya, entonces, si no saben, ¿por qué no preguntan? Eso, ya es lo que yo les pregunto. Ya, hijos, venza su timidez. ¿Qué te buscaré malo? Yo, o con todos los cursos es así. Pregunten, hijos, venza su timidez. Ya tienen que ser más. Claro, yo encantado de que pregunte, yo me emociono. El día que pregunte voy a botar mi lagrimón, todavía yo creo. ¿Eh? Ya, muy bien, hijos, ¿sabe? Yo les voy a responder, ¿ya? El desarrollo ontogenético es el desarrollo, ¿ya?, de un individuo, de una persona, desde que nace hasta que muere, ¿ya? Ahí está. Este es el desarrollo ontogenético, mira. Bebé, infante, niño, acá faltaría adolescente, adulto y anciano. ¿Está bien? Ese es el desarrollo ontogenético. Por oposición al desarrollo filogenético. ¿Qué es el desarrollo filogenético, en cambio? El desarrollo o evolución filogenética ya no habla del desarrollo de un individuo, sino del desarrollo de toda una especie. Eso es lo filogenético. Por ejemplo, el desarrollo filogenético del hombre sería así. Lucy, el Australopithecus, es lo que conocemos hasta ahora, ¿no? El Australopithecus, hemos pasado por el Pithecanthropus, ¿no es cierto? Hasta llegar al Sapiens sapiens, para no ser la larga, ¿está bien? Eso es evolución filogenética de toda una especie, toda la humanidad, ¿está bien? Como de primates llegamos a ser sapiens sapiens. Eso es filogenético. En cambio, el ontogenético es el desarrollo de un individuo, ¿ya? De un individuo, como cada uno de nosotros, ¿ya? Nace, es bebé, infante, niño, adolescente, adulto y anciano. ¿Está bien? ¿Ya? Eso estudia la psicología evolutiva, entonces. No el desarrollo filogenético, eso lo estudiaría la antropología, ¿no? La antropología estudia el desarrollo filogenético. La psicología estudia el desarrollo ontogenético del individuo. ¿Ya? Dicho de otra manera, acá está. Describe y explica la evolución de los procesos psicológicos durante este ciclo vital. ¿Ya? Este es el desarrollo ontogenético, el ciclo vital. ¿Ya? Y en cada etapa va a describir y explicar la evolución de los procesos psicológicos, por ejemplo, el pensamiento. Este bebé, ¿qué tipo de pensamiento tiene? Este infante, este niño, este adolescente. Entonces, por darte un ejemplo, mira, ¿ya? Este niño tiene pensamiento, este infante, perdón, tiene pensamiento animista. ¿Cómo animista? Él cree que las cosas tienen vida, por ejemplo. A veces incluso se cae, se golpea contra el piso y la mamá le pega al piso. Este piso malo, ¿cómo lo golpeó a mi hijo? Y él cree que la mamá lo está vengando, ¿ah? Deja de llorar incluso. ¿Ves? Animismo, ¿está bien? Cree que los objetos inanimados tienen vida. Este niño, a ver, de 5 o 6 años ya no es animista. A ver, a él hazle eso de que lo golpea al piso, le dice, pero ¿por qué? Si el piso no siente nada. Pero de repente a este niño lo domina la fantasía. Tanto es así que en su recreo, ¿ya? Él se pasa todo el recreo cargando su Genkidama o lanzando Kamehas, ¿no es cierto? ¿Ya? El adolescente, el joven, ya no, pues. Yo no creo, por ejemplo, que ninguno de ustedes, ¿no?, use su recreo, bueno, cuando era presencial la clase, digo, ¿no?, para lanzar Kamehas, ¿no? No. El adolescente tiene otro tipo de pensamientos, otro tipo de preocupaciones también. Por ejemplo, ya, por ejemplo, la inseguridad lo invade al adolescente. Es muy inseguro. El niño es bastante más seguro, no tiene miedo de equivocarse. En cambio, el adolescente es mucho más inseguro, ¿no es cierto? Se puede ver a varios factores, ¿ya? ¿Está bien? Ah, una preocupación muy exagerada por su físico, por ejemplo, eso le genera mucha inseguridad, ¿no? Por eso el adolescente es muy sensible a hablar del tema físico, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Listo. El adulto, en cambio, acepta su físico. El adulto no está preocupado, y él ya aceptó lo que es. ¿Está bien? ¿Ya? Sus preocupaciones son más bien sociales, políticas, familiares. ¿Está bien? ¿Ya? Y finalmente tenemos al anciano. A ver, mientras el adolescente tiene una visión prospectiva, el adolescente, el joven, mucho mira al futuro, ¿no? Cuando tenga mi casa, cuando tenga mi carro, cuando tenga mi DNI azul, todo lo que voy a hacer, voy a viajar, dice, voy a ser libre, mira al futuro. En cambio, el anciano tiene una visión retrospectiva, más que mirar al futuro, le gusta mirar hacia atrás, ¿no? Me acuerdo cuando era joven, me acuerdo cuando era niño, es una visión retrospectiva de la vida, ¿ves? Y así, por darte algunas características. La memoria también cambia en cada proceso, ¿ya? ¿Quién estudia eso? La psicología evolutiva o del desarrollo, ¿ya? Estudia entonces el desarrollo de los procesos mentales, ¿ya? A través del ciclo vital, o si tú quieres, desarrollo ontogenético también, ¿ya? Es lo mismo. ¿Está bien? ¿Se comprendió? Sí. Gracias, hijo. Ahí está, muchacho. Gracias por responderme, hijo. Muy amable, ¿eh? De verdad te lo agradezco de corazón, ¿eh? Ya. Ahora vamos a ver la psicofisiología. Mira, ve, así se llamaba cuando yo era estudiante todavía. Ahora se llama neuropsicología. Sí. Y digo esto porque yo soy un alumno antiguo, yo soy de la base 88 de San Marcos.
Antiguazo. Listo, ya. Muy bien. Se le llamaba psicofisiología, pero yo sé que ahora se le llama neuropsicología. ¿Qué estudia esta ciencia? Perdón, el fundamento biológico de la actividad psicológica. ¿Y cuál es el fundamento biológico de la actividad psicológica? ¿Cuál es? El sistema nervioso, pues, específicamente el cerebro, ¿ya? El sistema nervioso, específicamente el cerebro. ¿Está bien? Ya, eso es. ¿Ya, chicos? Muy bien. Para ello investiga, dice, ves acá, el sistema nervioso y endocrino en relación con los procesos psicológicos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, el sistema límbico brinda respuestas rápidas ante el peligro, lo que favorece la supervivencia de los seres humanos. Ya, a ver, te comento. Frente a una situación de peligro, por ejemplo, tú estás por la calle, aparece un perro así, ya, grandazo, un Rottweiler, ya, que viene corriendo hacia ti con intenciones de atacarte, ya, se va a activar tu sistema límbico. Y tu sistema límbico lo que va a hacer es, por ejemplo, desatar adrenalina, ¿está bien? Va a poner tus músculos en tensión, tu ritmo cardíaco se va a acelerar, tu temperatura corporal va a aumentar. Todo eso preparando a tu cuerpo para la lucha o para la huida, ¿ya? Frente al peligro, tu cuerpo al toque se prepara. ¿Voy a luchar o voy a huir? Para las dos cosas, para luchar o para huir, necesito mucha energía. Entonces el sistema límbico se activa, ¿ya? Igual cuando haces algún tipo de deporte, como jugar fútbol también, ¿no? Ahí también se activa tu sistema límbico también. ¿Hijos? Listo. A ver, entonces la psicofisiología o neuropsicología estudia la base biológica de los procesos mentales. ¿Y cuál es la base biológica de los procesos mentales? El sistema nervioso y endocrino. Y cuando hablamos del sistema nervioso, una parte fundamental del sistema nervioso es el cerebro, ¿ya? O sea, aquí, por ejemplo, tenemos que los lóbulos frontales, ¿está bien? ¿Ya? Los lóbulos frontales tienen que ver con la planificación y toma de decisiones. Los lóbulos temporales tienen que ver con la memoria. Los lóbulos occipitales procesan información visual, ya, etcétera, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Toda la base biológica, fisiológica, neuronal de los procesos mentales va a ser estudiada por la psicofisiología o neuropsicología. ¿Listo, chicos? ¿Se comprendió? Ya, no Sí, hay sí, sí. problemas, ¿no? Listo. Gracias, muchachos. Muy amables. Cualquier pregunta, no duden en hacerla, ¿ya? Ahora vamos a ver la psicología social. Bueno, la psicología social estudia la influencia del grupo social sobre el individuo. ¿Cómo tu grupo social? Y cuando hablo de grupo social me refiero a la familia. La familia es un grupo social, ¿ya? ¿Qué más? La escuela, donde están tus pares. O sea, tus pares son los otros estudiantes y tu maestro, ¿ya? Ya, la escuela también es otro grupo social que también influencia en ti. Luego tenemos tu comunidad es tu barrio, tu ciudad, ¿no? Tu barrio, el Agustino, Santa Anita, no sé. Y la comunidad, ¿ya? Lima, ¿no? Etcétera, ya. Entonces, eso va a estudiar cómo este grupo social, ¿ya? Familia, escuela, comunidad, influye en el individuo. ¿Está bien? Porque influye, ¿ah? ¿Está bien? Por ejemplo, te había señalado yo antes ya, tus creencias, ¿ya? No son solamente tuyas, ¿ah? Son influencia de tu entorno social. Por ejemplo, tú eres católico porque vives en un país católico. Bueno, seguramente la mayoría es católico, digo, porque vive en un país católico. ¿Está bien? Que si tú vivieras en otro entorno social, ¿no? Por ejemplo, en un país árabe serías musulmán, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más? Tus gustos también, tus preferencias, tu modo de pensar, tu idioma incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la influencia del grupo. Pero también el individuo, ¿ya? La influencia de este, dice, o sea, el individuo sobre aquel. O sea, también el individuo, o sea, cada uno de ustedes también puede influenciar el grupo social también, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, yo como individuo quisiera pensar que influyo positivamente, por ejemplo, en ustedes, mis estudiantes, ¿no? También que son el grupo social, ¿ya? Así es, ¿ya? Eso estudia la psicología social. Ejemplo, existe evidencia de que las personas obedecen las órdenes de sus autoridades, aun cuando éstas puedan entrar en conflicto con su conciencia personal, ¿no? Está bien, ahí está la influencia del grupo. Entonces yo obedezco, no estoy de acuerdo, pero bueno, lo voy a cumplir porque la ley dice así, ¿no? O incluso ciertas normas de comportamiento, no estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, a ver chicos, ya les cuento. Un padre, por ejemplo, ¿no? Dice así, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que graduación del nido, o sea, terminé el nido y ahora, antes graduación era al acabar quinto de secundaria, nada más. Ahora graduación del nido, graduación de primaria. Y en el nido comprarle su vestido, su toga, ¿de qué se gradúa? Dice uno, ¿no? No estoy de acuerdo, pero ¿qué va a hacer?
Si no haces eso con tu hijo, los demás sí lo hacen, tu hijo se siente excluido, pues, ¿sí o no? Todos los demás se gradúan, hacen su fiesta y tu hijo no va. Entonces, aunque no esté de acuerdo, lo hago nomás por un tema de presión social. ¿Está bien? Por presión social. ¿Ya? Entonces, mira cómo el entorno social influencia en el individuo. ¿Está bien? ¿Ya? De múltiples maneras. ¿Ya? La moda también es una influencia social, ¿sí o no? Hasta los cortes de cabello que tú crees que son bien originales es influencia social, ¿no es cierto? Las redes sociales ejercen gran influencia social. Ya incluso se hacen llamar ya abiertamente influencers, se hacen llamar, ¿no? Porque sí que influencian en la moda, en tu modo de alimentarte, ¿está bien? Etcétera. ¿Ya? Esa es la psicología social. Listo. La psicopatología, chicos. ¿Qué cosa estudia la psicopatología? ¿Ya? Algunos le llaman psicología anormal, ¿ya? ¿Por qué? Porque estudia e investiga las causas y los síntomas de las enfermedades mentales y los trastornos de la personalidad. ¿Ya? Entonces, en concreto, ¿qué estudia la psicopatología? La psicopatología estudia las enfermedades mentales y los trastornos de personalidad. ¿Ya? ¿Qué cosa? Sus causas. Se llama etiología y los síntomas se llama semiología. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, para que entiendas mejor y no te olvides, la psicopatología, donde yo llevé, por ejemplo, el curso de psicopatología en el Hospital Víctor Larco Herrera, ahí lo llevé. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que tienen enfermedades mentales y trastornos de la personalidad. ¿Está bien? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Estudia la neurosis y cómo es diferente de la psicosis. Claro, a ver, estas son definiciones antiguas. Ya no se habla de neurosis, ahora se habla de trastornos de la personalidad, ¿no? Pero antiguamente se hablaba de neurosis y cuando hablamos de neurosis, por ejemplo, se decía que era una alteración, pero leve, ¿no? Ejemplo de neurosis, a ver, una fobia es una neurosis, el trastorno depresivo es una neurosis, ¿está bien? El trastorno de ansiedad es una neurosis, es una neurosis, ¿ya? El narcisismo, ¿ya? Son neurosis. En cambio, cuando hablamos de psicosis, decíamos que esas eran alteraciones graves de la personalidad, ¿ya? Cuando hablamos de psicosis, por ejemplo, hablamos de esquizofrenia. Lo que tú así en el habla coloquial dices loco, ¿no? Loco, ¿no es cierto? Aquel que, por ejemplo, ¿no es cierto? Rompe con la realidad, no sabe dónde estamos, no sabe quién es, ¿no es cierto? ¿Ya? Acá dice, ¿ves? Esta última, o sea, la psicosis, existe qué cosa? Pensamientos desorganizados. Por ejemplo, hablan cualquier cosa. Por ejemplo, un paciente esquizofrénico te dice, voy a comerme un plato de pañales, y eso no tiene ningún sentido, pues es un pensamiento desorganizado, ¿no? O mira cómo andan a veces, ¿no? Desorganizados totalmente, no están aseados, limpios, no están sucios, en el basural, recogiendo basura, ¿has visto? Aplanamiento afectivo, o sea, no se impresionan, no tienen una reacción afectiva normal. Pueden apuñalar a alguien cerca de ellos, cualquier humano normal se sobresalta, se asusta, le da pena. Ellos no, normal, no, aplanamiento afectivo, ¿ya? Apatía tiene que ver con anterior, ellos no planifican, abulia, no tienen fuerza de voluntad tampoco, ¿ya? ¿Está bien? Ya, eso estudia la psicopatología, entonces, los trastornos de la personalidad, ¿ya? Cualquier trastorno, y las enfermedades mentales, ¿ya? Estudia, investiga, ¿ya? Eso es lo que hace la psicopatología, ¿está bien? Listo. Hasta ahí hemos terminado, me parece, sí, con la psicología teórica, ¿ya? La psicología teórica. Entonces, la psicología teórica o puro básica se subdivide en psicología general, que estudia los procesos mentales, ¿ya? En general, del hombre adulto normal adaptado. La psicología diferencial, que estudia los mismos procesos mentales, pero, ¿no? Atendiendo a los diferentes factores como edad, sexo, temperamento, clase social. La psicología evolutiva del desarrollo estudia los procesos mentales a lo largo del ciclo vital, así tú lo puedes recordar mejor, ¿ya? Estudia los procesos mentales a lo largo del ciclo vital. La psicofisiología o neuropsicología estudia el fundamento biológico, la base fisiológica de los procesos mentales. En otras palabras, estudia el sistema nervioso, ¿ya? El cerebro y su relación con los procesos mentales. La psicología social estudia la influencia que ejerce el grupo sobre el individuo, así como también la influencia que el individuo puede ejercer sobre el grupo. La psicopatología, como te acabo de decir, estudia las enfermedades mentales y los trastornos de la personalidad. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a ver la psicología práctica o aplicada. Entonces, se encarga de poner en práctica o aplicar los conocimientos teóricos
para dar un servicio a la sociedad en diferentes ámbitos, ¿ya? Entonces, todo lo que la psicología teórica ha descubierto, la psicología práctica o aplicada lo va a poner eso en práctica, ¿ya? Para dar un servicio a la sociedad en diferentes ámbitos. Sí, porque hay diferentes ámbitos o ramas, ¿ya? A ver, por ejemplo, el psicólogo clínico es un trabajador de la salud. Él trabaja en hospitales, clínicas, postas. El psicólogo educacional es un psicólogo que va a trabajar en cualquier centro educativo, desde inicial hasta universidad. El psicólogo industrial o organizacional suele trabajar en las empresas. El psicólogo social comunitario trabaja en las comunidades. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a ver por partes, ¿ya? Muy bien. Primero, la psicología clínica es una rama, ¿ya? Es una de las ramas de la psicología aplicada, ¿ya? La psicología clínica es una rama de la psicología aplicada. ¿Qué cosa hace el psicólogo clínico? Se ocupa de la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los distintos problemas a nivel de los procesos psíquicos y sus manifestaciones conductuales, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa hace el psicólogo clínico? Evalúa, diagnostica y trata, ¿ya? Los problemas a nivel de los procesos psíquicos. O sea, en otras palabras, trata a quién, al enfermo mental, ¿ya? Pero primero tiene que hacer una evaluación, pues, porque de repente no tiene ninguna alteración mental, de repente simplemente es extravagante, ¿no? Profesor, pero mire, él usa un zapato amarillo y uno verde, y eso no lo hace loco, no lo hace trastornado, no tiene ningún trastorno, de repente simplemente es extravagante, pues, ¿no? Entonces hay que evaluar primero, evalúa. Luego se hace un diagnóstico. Ah, ya, sufre de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ya, Profesor, hecho el diagnóstico. Ahora, ¿cómo lo tratamos? Sí, sí, escucho, dime. disculpe, una consulta. ¿Cuál es Sí, la diferencia entre psicología patológica y psicología clínica? muy bien, y muy pertinente. Porque justo eso iba a explicar ahorita. Muy bien, hijo, gracias. ¿Ah? Claro, esa pregunta, sí, porque es una confusión típica, es eso. ¿Ah? Sí, muchos se confunden con esto. Ya, la psicopatología estudia, investiga, hace teoría de los trastornos de personalidad o enfermedades mentales. En cambio, la psicología clínica no es teórica, esta aplica. En otras palabras, este trata, hace tratamiento, partiendo, claro, de la evaluación y diagnóstico de esta persona, ¿ya? Entonces, la psicopatología te define en general qué cosa es el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, te va a definir qué es trastorno compulsivo, te va a dar características. Eso hace la psicopatología. ¿Qué es la esquizofrenia? También define la psicopatología. Pero ¿quién los cura? ¿Quién los trata? El psicólogo clínico, ¿ya? El psicólogo clínico hace evaluación, diagnóstico y sobre todo tratamiento de esas personas que tienen ese trastorno, ¿ya? Porque no te olvides que la psicopatología corresponde a la rama teórica, en cambio la psicología clínica ya es la aplicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo en la universidad llevé el curso de psicopatología, pero solamente era estudiante, ¿ya? Hay gente que investiga, claro, también, ¿no? Primer, luego ya saliendo de la universidad ya aplico, pongo en práctica eso. Entonces, yo trabajé al comienzo como psicólogo clínico. ¿Qué cosa hacía? Esto acá, pues, evaluación, diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, he tenido pacientes TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, claro. Tenía también un paciente con esquizofrenia, pero él iba al psiquiatra porque necesitaba medicación, pero también venía conmigo para su psicoterapia también, ¿no? Así, por ejemplo, ¿ya? Incluso también tuve pacientes, por ejemplo, un niño que sufría de autismo severo, ¿no es cierto? Con él también. ¿Ya? Eso hace el psicólogo clínico, trata, ¿ya? Mientras que la psicopatología estudia nomás las alteraciones de la personalidad o los trastornos de personalidad, el clínico en cambio lo va a tratar, ¿ya? Pero repito, para tratar tiene que hacer un diagnóstico, una evaluación, ¿ya? Porque, por ejemplo, un niño puede tener autismo, pero en el diagnóstico tiene que ser precisamente, este autismo es leve, es moderado, es profundo, ¿cómo es, no? Y según eso, ¿qué tratamiento sería el más recomendable? ¿Ya? Eso hace el psicólogo clínico. ¿Dónde encuentras, te decía, el psicólogo clínico? Por eso, él encuentras generalmente los hospitales y clínicas, mira, viene clínico, ¿no? Hospitales, clínicas, postas, o también puede tener su consultorio privado, ¿no? Por ejemplo, acá, esta psicóloga clínica dice, está tratando la agresividad de un niño, ¿no? Este niño es agresivo y la psicóloga clínica está tratando de ayudarlo. ¿Está bien? O de repente en otra imagen, ella sufre de un trastorno depresivo y la psicóloga acá lo está ayudando, la está ayudando a superar su trastorno depresivo. ¿Ya? Entonces, respondí a la pregunta, la psicopatología es teoría, ¿ya? Teoría, estudia los trastornos mentales.
El psicólogo clínico, en cambio, trata los trastornos mentales, ¿ya? Partiendo de hacer evaluación y diagnóstico. En otras palabras, el psicólogo clínico es un trabajador de la salud, por eso digo, lo vas a encontrar en clínicas, hospitales y postas, ¿ya? Listo, seguimos con la psicología práctico aplicada, ¿ya? La psicología educacional ahora, ¿ya? La psicología educacional, ¿ya? Este ya no lo encuentras en clínicas o hospitales, no te decía que este lo vas a encontrar desde el nido, ¿no? Guarderías, nidos, colegios, primarios, secundarios, hasta la universidad, ¿ya? ¿Y qué cosa hace el psicólogo educacional? Aborda el problema de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Eso le interesa. Diseña métodos y establece técnicas psicológicas para mejorar este proceso de enseñanza y lograr un óptimo aprendizaje, ¿ya? Entonces, por ejemplo, le puede orientar a un profesor para cómo puede él enseñar mejor y a los estudiantes también cómo pueden lograr un óptimo aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un problema, no puedo concentrarme en clase, me distraigo mucho, tú vas al psicólogo, ¿no? Por ejemplo, Apu, cuando las clases eran presenciales, tenía sus psicólogas, ¿no es cierto? ¿Ya? San Marquina también ella, ¿no es cierto? Entonces tú podías ir y ella te podía orientar respecto a cómo mejorar tu problema de atención y concentración, por ejemplo, ¿no? Claro que si eso lo detectaba desde cuando eras niñito, te iría mejor ahora, ¿no? La detección temprana siempre es mejor, ¿ya? Para superar cualquier problema. Bueno, o también de repente tú tienes otro problema, ¿no? O un chico tiene un problema de conducta, por ejemplo, en el aula, ¿no? O sea, es desafiante con el profesor, qué sé yo, el psicólogo educacional. O de repente no sabes qué vas a estudiar, no sé qué estudiar, no sé si ser ingeniero, abogado. La orientación vocacional, acá está, ¿no? Ejemplo, la orientación vocacional también. Eso también está a cargo del psicólogo educacional, ¿ya? Entonces, el psicólogo educacional busca mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Ah, muy bien. Es un trabajador de la educación, ¿ya? Más que de la salud. Por eso que si un psicólogo educacional detecta, por ejemplo, un estudiante que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o detecta un estudiante con autismo, el psicólogo educacional, ¿qué cosa crees que va a hacer? Lo deriva, sí, lo deriva, informa y te va a derivar a un psicólogo clínico, ¿ya? Por eso los psicólogos educacionales muchas veces derivan, ¿no? Te mandan a un psicólogo clínico. Porque su especialidad de ellos es el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos la psicología industrial u organizacional. Ya te dije, esta está sobre todo en las empresas. Dice, se encarga de la aplicación de los conocimientos teóricos de la psicología para resolver problemas que acontecen ¿dónde? En el ambiente laboral o de trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, la selección de personal permitirá reconocer las aptitudes que se demanden para los puestos requeridos. Entonces, el psicólogo industrial u organizacional te permite eso, ¿no? Organizarte mejor en una empresa. ¿Está bien? Partiendo primero de la selección de personal. ¿Qué es la selección de personal? Por ejemplo, una empresa dice, necesito un gerente, 4 miembros de seguridad, 2 choferes y 3 operarios. Eso dice la empresa, ¿ya? Pero quiero que tengan estas características. Por ejemplo, quiero que el empresario sea de la Universidad de Lima, quiero que tenga mínimo experiencia 5 años y así te da características, ¿ya? En cuanto a su personalidad, quiero que tenga liderazgo, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese perfil se lo dan al psicólogo y el psicólogo va a tratar de entre los candidatos, ¿no? Ver cuál se acerca más a ese ideal, ¿no? A esas características, a ese perfil. Eso se llama selección de personal, ¿ya? En cuanto a los choferes, quiero que sean jóvenes, no mayores de 35 años, que tengan brevete A2, te da características. En cuanto a su personalidad, que sean honrados, que sean activos, que tengan iniciativa. Ya, la empresa tiene esas características y el psicólogo va a buscar justamente trabajadores que tengan esas características. Para eso les va a tomar pruebas, ¿no? Para ver si son realmente así, ¿no? Por ejemplo, a ver, para probar que alguien es alguien responsable, le va a hacer preguntas. Por ejemplo, como no sé, bueno, incluso a veces hasta en la apariencia nomás se le ve cuando alguien es responsable, la puntualidad, cómo está vestido, pero también le puede hacer preguntas como estas, por ejemplo, a ver, ya vamos a formar grupos, ya, imagínense que van a viajar a algún lugar del mundo, ¿no? A ver, organícense, a ver. Entonces, por ejemplo, hay un grupo que organiza y dice, vamos a viajar a Egipto, que vamos a estar 3 días en un hotel 5 estrellas, comienzan a soñar, ¿no? Ya, está bien, bueno.
En cambio, Tulú, pues no, vamos a ir acá al Cusco nada más y nos va a costar más o menos por 3 días, más o menos 1.500 soles por persona, como somos 4, necesitamos 6.000 soles. ¿Ves? Entonces, pero este grupo es más realista, ¿te das cuenta? El otro piensa que es un ejercicio de sueños, ¿no? En cambio, este grupo es más realista, más responsable, incluso hasta con los gastos, ha planificado, ¿te das cuenta? ¿A quién crees que va a elegir el psicólogo organizacional? ¿Ya? Así pues, te hace pruebas para ver quién es responsable, quién es líder, etcétera, ¿ya? En la selección de personal. Pero no solamente esa selección de personal, el psicólogo organizacional también te ayuda a organizarte mejor. Por ejemplo, a las empresas suele pasar esto, ¿no? No, pero eso no me corresponde a mí, le corresponde a la otra área. No, a mi área no, le toca a tu área y hay peleas, ¿no? Entonces el psicólogo organizacional les va a ayudar a organizarse, ¿no? ¿Quién está a cargo? Y si no hay acuerdo, ya, bueno, un mes va a estar a cargo de un área y el otro mes a cargo de otro área, por ejemplo, ¿no? Nos organizamos. También te enseña una comunicación más asertiva para no estar peleando, pues, ¿no? Hay que saber pedir las cosas, siempre el por favor, las palabras mágicas, ¿sí o no? El por favor, el gracias, buenos días, ¿no? Ayuda a llevarnos mejor en el trabajo también. Eso se llama clima laboral. Busca mejorar el clima laboral o clima organizacional, ¿ya? Este tipo de cosas hace el psicólogo industrial organizacional. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué objetivo tiene? Mejorar el ambiente laboral. ¿Para qué? Para que los trabajadores produzcan más. Eso es su objetivo, ¿ya? Quiere que los trabajadores produzcan más, ¿ya? Listo. Finalmente tenemos el psicólogo social o comunitario, ¿ya? ¿Dónde trabaja? En las comunidades. Pues dice, mira lo que dice, ¿ya? Son los especialistas para organizar a los pobladores de una comunidad urbana o rural, marginal o no, para que en función a sus recursos humanos y materiales satisfagan necesidades vitales como la salud, educación, vivienda, salubridad, alimento, trabajo, deporte, recreación y otros. En otras palabras, operativizan la planificación de los psicólogos sociales a un nivel micropoblacional. Trabajan en entidades gubernamentales o privadas, ¿ya? A ver, entonces un psicólogo social comunitario dice así, le va a ayudar a la gente a organizarse en la comunidad para satisfacer sus necesidades, ¿no? Como son salud, educación, necesidades vitales, pues. Por ejemplo, estas señoras han formado un club de madres, ¿está bien? Y el psicólogo les ayuda a organizarse, pues. ¿Y para qué se organizan? Forman club de madres para satisfacer necesidades. Por ejemplo, este club de madres puede después tener su club de vaso de leche para que sus hijos se alimenten mejor, ¿no es cierto? Porque de manera individual de repente no puedes resolver tus problemas, pero en grupo, en conjunto, sí puedes lograr incluso donaciones, ayuda. Incluso también, incluso, comprar por mayor te sale más barato, ¿sí o no? Si se unen varias mamás, etcétera, ¿ya? O también pueden formar de repente, se organizan, ¿no? Los pobladores para hacer una faena, para, no sé, construir una escuela, ¿no? En la comunidad cuando no la hay, etcétera, ¿ya? Entonces el psicólogo social les ayuda a organizarse. O también, por ejemplo, les da, por ejemplo, charlas sobre temas que son sociales, por ejemplo, el embarazo adolescente, ¿no? Muchas veces hay problemas de embarazo adolescente o problemas contra las drogas. ¿Cómo nos organizamos, por ejemplo, en la comunidad para evitar el consumo de drogas en nuestros hijos, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Etcétera, ¿ya? Entonces, muchas veces este psicólogo social comunitario trabaja con el gobierno, ¿ya? Trabaja, por ejemplo, con la municipalidad, ¿ya? De repente algunos se estará preguntando, profe, ¿y usted? Bueno, te cuento que en San Marcos salimos como psicólogos generales, ¿ya? Yo lo primero que hice fue trabajar como psicólogo clínico. Yo pienso que la clínica es la base, ¿ya? He trabajado como psicólogo clínico. Como psicólogo educativo, muy poco tiempo, pero también trabajé un corto tiempo como psicólogo educativo, ¿no? Haciendo básicamente la orientación vocacional, está bien, ayudándoles a algunos niños, algunos estudiantes con sus problemas de aprendizaje, ¿no? Por eso siempre les digo, por ejemplo, a ustedes, ¿no? A mí sale mi parte educativa, ¿no? Tomen apuntes, pregúntales un proceso. Porque, hijo, tú me estás escuchando ahorita, pero cuando tú me escuchas, digamos así, estás activado a un 60%. En cambio, si tú estás preguntando, te activas a un 90%, captas mucho más. Créeme, haz la prueba, vas a ver. No seas tímido, ¿ya? Está bien, para ser un buen estudiante no hay que ser tímido, hay que soltarse un poquito más, ¿ya? Sobre todo cuando llegues a la educación superior, porque ahí no, ya no es solamente memorizar, es más complicada la cosa. Luego también trabajé un tiempo como psicólogo social comunitario, ¿no? Trabajé para el Ministerio de la Mujer, ¿no? Justamente así como acá, en contacto con la municipalidad. Le damos charlas a las mujeres
¿no es cierto? Para evitar que sean maltratadas. También yo trabajaba básicamente con los hombres en un programa que se llamaba Hombres por la Igualdad, ¿no es cierto? Para disminuir la tolerancia que teníamos frente a la violencia contra la mujer, ¿no? Como tolerancia, a veces decíamos, está bien, pues si le han pegado, ¿qué habrá hecho ella, no? No, pues ella le engañó, bien hecho que le peguen, ¿no? Y no es así, pues sí o no, ¿no? ¿Está bien? No es así, eso está mal, ¿ya? Entonces trabajé también como psicólogo social comunitario también un tiempo, ¿ya? Muy bien, lo que sí nunca he hecho todavía es trabajar como psicólogo organizacional, ¿no? No sé, no me siento muy cómodo, creo, o no se han presentado oportunidades de repente, ¿no? Listo. Ahí está entonces las 4 ramas de la psicología aplicada. El psicólogo clínico, no te olvides, hace evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad, ¿ya? Así ponlo, más sencillo, ya se anota, hijo, ¿ya? Psicólogo clínico, evaluación, diagnóstico y tratamiento de trastornos de personalidad. Listo, ese es el clínico. Psicólogo educacional busca optimizar, busca mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Listo, ese es educacional. Psicólogo industrial u organizacional busca mejorar el rendimiento del trabajador en su centro laboral, además de otorgarle un ambiente, un clima laboral adecuado, tranquilo, ¿ya? Y el psicólogo social comunitario le ayuda, ¿ya?, a los pobladores de la comunidad a organizarse, ¿ya? ¿Para qué? Para satisfacer sus necesidades vitales, como son salud, educación, vivienda, salubridad, alimento, trabajo, deporte, recreación, etcétera. Te cuento que las municipalidades incluso tienen áreas, ¿ya? Áreas que se encargan de este tipo de, ¿ya? Tienen un área, por ejemplo, de deporte, recreación y otros, ¿ah? ¿Sí? Cultura, deporte, recreación. Tienen también un área para ver el tema de la salud, ¿no? Así es, ¿ya? Los psicólogos sociales comunitarios, pues muchas veces trabajan con los gobiernos locales, ¿no? Con los municipios, ¿ya? Pero también pueden trabajar para ONGs también, ¿ya? Ya, esas son las 4 ramas de la psicología aplicada. Pero te cuento que algunas universidades, ¿ya?, privadas, ¿ya?, tienen otras ramas más, ¿ya? Es que, ¿qué pasa, hijos? A ver, por ejemplo, se presentan para trabajar al INPE, ¿ya? El INPE es el Instituto Nacional Penitenciario, ¿ya? Un psicólogo sanmarquino y un psicólogo de la Garcilaso. ¿A quién crees que va a contar el Estado? ¿Quién crees que va a ganar? Bueno, en un examen de conocimientos, en la entrevista personal. O sea, ¿quién crees que va a ganar? Claro, pues de lejos, pues hijos. Modestias aparte, esa es la realidad, ¿verdad? Me disculpan. Si algún familiar suyo es de la Garcilaso, también hay buenos estudiantes, ¿sabes? No, no digo que no. Es más, yo te cuento, yo tuve un profesor en San Marcos, pero que él había estudiado en la Garcilaso. Y ahora es profesor, docente en San Marcos, ¿no? Sí, al final también si tú eres bueno en cualquier lugar. Pero bueno, acá estamos hablando en general, ¿ya? Entonces, generalmente gana San Marcos por prestigio, antigüedad, qué sé yo. Entonces, las universidades privadas, ¿qué dicen? No, pues así no puedo competir, a no ser que yo cree una especialidad nueva. Entonces, este es un psicólogo forense, por ejemplo. Acá está, psicología forense. Ah, ya, entonces, ¿no? O creo una especialidad, psicología penitenciaria, o sea, un psicólogo especializado en penales. Entonces, cuando tú te presentas, el de San Marcos dice, soy psicólogo general. Ya, claro, he tenido experiencia, ¿no?, en esto y en otro, ya, pero es psicólogo general. En cambio, el otro dice, yo soy psicólogo penal. ¿Está bien? O sea, especialista y en presos. Entonces puede ganar la plaza. Por eso las universidades privadas crean otras especialidades más, ¿ya? Acá voy a mencionar solamente 2, porque hay varias. Han creado psicología penal, psicología deportiva también hay, ¿ya? A ver, una, por ejemplo, es la psicología publicitaria, ¿ya? Se orientan a resultados de análisis de mercado y las motivaciones del consumidor para modificar sus hábitos de consumo. En otras palabras, ayudan a publicitar un producto para que se venda más. ¿Está bien? Eso hace el psicólogo publicitario, ¿ya? Investiga cuál es la psicología del comprador, del consumidor, ¿no es cierto? Y según eso, la propaganda, por ejemplo, ¿no? La publicidad para su venta, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, la televisión ha cambiado mucho, hijos, ¿ya? Antes la televisión, ya te hablo de la década del 70, 80, cuando todavía no había internet, ni cable. Entonces la televisión, por ejemplo, tú veías la propaganda, salía pura gente blanca, rubia nomás. En la actualidad, la gente de ese tipo racial ya no ve pues Canal 2, Canal 4, ellos suelen ver más cable. Como me decía un alumno de Monterrey, que cuando yo enseñaba en un colegio en Monterrey, ¿no? Yo no veo televisión, me decía, ¿ah, sí?
¿Y qué cosa ves? Yo veo Netflix, ¿y eso no es televisión? No, me decía, ¿no? Netflix, Amazon, así me contaba él, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, no ven los canales de señal abierta. Entonces ahora, por eso, si tú ves, en la televisión de señal abierta, las propagandas, los comerciales han cambiado, ¿no? Sale gente con rasgos más andinos, piel más oscura, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque ese es el público consumidor, ¿no? Y para que ellos se sientan identificados con ese tipo, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. ¿Ya, chicos? Entonces, la psicología publicitaria. Otro es el psicólogo forense, ¿no? Uy, ¿cuántos programas tú has visto de CSI, ¿no? CSI New York, CSI Miami, CSI Las Vegas, creo que hay también, ¿no? ¿Está bien? Dice, aplicación de la psicología a la jurisprudencia. Por ejemplo, cuestiona cuestiones de evaluación de la responsabilidad penal, ¿ya? Te cuento, a ver, mucha gente para justificar sus crímenes te va a decir, no, yo sí, por ejemplo, había un golpeador, ¿no? Golpeó a una mujer, ¿no? Y dijo, no, es que yo estoy recibiendo tratamiento psiquiátrico, ¿no? Y así, ¿qué cosa quería? Que tener una pena menor. El psicólogo forense lo va a evaluar y va a ver si de verdad sabía o no sabía lo que hacía. ¿Está bien? Porque si es alguien con un trastorno mental, ya, los van a tratar con menos severidad. Ah, pobrecito, es que es alguien que tiene trastorno, no sabe lo que hace. Pero si está en todas sus facultades, las penas pueden ser mayores, ¿no? Entonces ahí entra el psicólogo forense, por ejemplo, ¿ya? No es como en las películas el CSI, el psicólogo forense es un perfil del criminal para poder atraparlo, ¿no? Aquí en el Perú muy poco se hace de eso, ¿no? Aparte que no tenemos acá asesinos seriales, menos mal, ¿no? Este, más trabajan de esta manera que te he dicho. Otra cosa que hace el psicólogo forense, por ejemplo, un trabajo muy delicado es entrevistar a una víctima, por ejemplo. Imagínate una niña que ha sido violada, por ejemplo. Tú no vas y le preguntas alegremente, ¿qué te hizo? ¿Qué te tocó? No es así, pues. Es algo tan traumático que la niña va a llorar, se va a esperar, no va a querer hablar contigo. El psicólogo forense tiene que saber preguntar, ¿no? ¿Está bien? Tiene que saber preguntar en la cámara Gesell, ¿no? ¿Y para qué se requiere preguntar? Porque se requieren pruebas, pues, para generalmente condenar al desgraciado, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien, esa es la psicología forense. Ya te había hablado de la psicología deportiva, ¿qué te puedo decir? Trabaja con deportistas, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? O la psicología penitenciaria, trabaja en penales, ¿ya? Listo. A un tiempo también yo trabajé en el Centro de Rehabilitación y Tratamiento de Lima, más conocido como Maranguita, y también he trabajado un tiempo, te cuento. Ujú. Sí, muy bien, continuemos chicos. Ahora vamos a ver si todo está claro hasta ahí sobre las ramas de la psicología. Vamos a ver los principales métodos de investigación en la psicología. Pero primero, a ver, ¿alguna pregunta sobre las ramas de la psicología? Muchachos, Una, profesor. ninguna. Gracias por responderme con sinceridad. Qué bueno, ha quedado todo claro entonces. Ahora vamos a ver los métodos de investigación en psicología. Ya te había dicho que la psicología, para convertirse en ciencia, no solamente delimita su objeto de estudio, sino que establece una metodología. ¿Qué es un método? Un método es un conjunto de pasos, procedimientos para obtener información fidedigna, información verdadera. ¿Está bien? ¿Ya? Repito, eso es un método, pasos estrictos, precisos. Si tú no sigues esos pasos precisos, tu investigación va a ser declarada nula, ¿ya? Porque te cuento, en la antigüedad, por ejemplo, había gente que hacía investigación como quería, a la ya va. Entonces, no, eso en la actualidad no se acepta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? De aplicación errónea de un método, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, en Inglaterra, un tipo, dice que es científico, ¿ya? Quiso probar la superioridad de la raza blanca, ¿ya? Así habla de raza, ¿no? Está bien. Para eso se consiguió un cráneo de una persona, ¿no? Blanca, o si tú quieres, aria, no sé, ¿ya? Y un afrodescendiente, dos cráneos, ¿no es cierto? Luego los llenó con acerrín, ¿ya? Y luego los vació, ¿ya? Y vio que en el cráneo del blanco entraba más acerrín que en el cráneo del afrodescendiente. Así, según él estaba probando, ¿no? Que la cavidad craneal del blanco era más grande, su cerebro más grande, por lo tanto era más inteligente, pues. Así quería probar, ¿no? Pero en su método hubieron varios fallos, pues. Por ejemplo, la base teórica. ¿Quién dice que el tamaño del cerebro determina la inteligencia? Entonces los más cabezones seríamos los más listos, ¿no? O te cuento, el cerebro de la ballena pesa 6 kilos, casi 7. ¿Cuánto crees que pesa el cerebro humano?
1 kilo 350 gramos, nada más. Entonces, no es un tema de tamaño, es un tema de desarrollo. Por ejemplo, las neuronas humanas son diferentes a las neuronas de cualquier animal, por ejemplo, por cantidad de interconexión nerviosa y rapidez de procesamiento de información, por ejemplo, ¿no? Entonces, ni hablar, ahí, en la base teórica ya había fallado, no había revisado bien la base teórica, ¿no? Y en el procedimiento también había fallado. Por ejemplo, él había taconeado con más fuerza, dice, ¿no? El cráneo del blanco, ¿no? No así del afro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le salió ahí? Su racismo le salió. Sí, hijos, a un científico le sale muchas veces sus prejuicios raciales y de otro tipo, ¿eh? Y un científico no puede ser así. Un científico tiene que ser objetivo. No es lo que yo quisiera que sea, sino que cómo es la realidad. ¿Está bien? De eso se trata. ¿Ya? Entonces, repito, ¿qué es un método? Un conjunto de procedimientos, pasos precisos, estrictos para obtener información verdadera. ¿Ya? Muy bien. Tenemos primero los métodos descriptivos, ¿ya? Los métodos descriptivos son lo más simples, dice, en investigación científica. Sí, es verdad. Entonces solamente describen. Y para describir, ¿qué hay que hacer primero para describir? Observar. Pues entonces tú observas, registras y recopilas datos. Eso es todo. Ese es el primer método, el más básico, ¿ya? Repito, observar, registrar y recopilar datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, yo soy un psicólogo educativo y estoy estudiando el tema de la atención concentración en estudiantes de cuarto de primaria. Entonces, me siento atrás de un aula y observo, ¿no? A ver, ¿cuántas veces el niño voltea atrás o a los costados, o se para ir al baño, o tajar el lápiz, cualquier pretexto? O sea, ¿cuántas veces se distrae en una hora? Por ejemplo, un niño, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente observo y registro. Una, dos, voy contando y anoto, ¿no? Volteó, miró hacia atrás, conversó, ¿no? Se paró para ir al baño, ¿no? Trajo su lápiz, ¿no es cierto? Etcétera. Voy señalando cuántas veces se ha distraído. ¿Ves? Hago un registro. ¿Ya? Luego con otro, recopilo datos y luego veo, ya, cuánto dura el tiempo de atención promedio, por ejemplo, en un niño de cuarto de primaria. Más o menos cuánto tiempo pueden prestar atención sin distraerse. 15 minutos, media hora, etcétera. ¿Ves? Entonces, el descriptivo es eso, el método descriptivo es eso, ¿ya? Observa, registra y recopila datos, ¿ya? Dentro del método descriptivo, vamos a ver entonces el método de la observación, el método genético, la encuesta, entre otros, ¿ya? Empecemos por el método de la observación, que es lo que ya te detallé ahorita, ¿ya? Consiste en describir de manera precisa y sistemática un conjunto de hechos relacionados con el objeto estudiado, ¿ya? Hay que tener en cuenta que se busca que estos hechos se den de manera natural o espontánea, ¿ya? Así pues, el investigador interviene mínimamente para que esos hechos se manifiesten, ¿ya? ¿A qué se refiere? A ver, tú vas a observar, pero sin hacerte notar, pues, porque, por ejemplo, a ver, los chicos de un aula ven que entra el psicólogo, se sienta atrás, uy, todos se ponen nerviosos, entonces ya no actúan de manera natural, como actuarían normalmente, ¿me entiendes? Entonces ya tu observación no va a ser objetiva, pues porque hay un elemento que cambia los resultados. ¿Cuál es? Tu presencia, tu sola presencia cambia ya. Entonces ya los chicos hoy se ponen más atentos, o sea, no es como normalmente se comportaría, ¿no es cierto? Tú tienes por eso que tratar de pasar desapercibido. No sé, ir días antes, ¿no es cierto? Hacerte pasar como un auxiliar o tutor, que está sentadito atrás nomás sin hacer nada, no sé. Ya, ahí tienes que ver ya tu método, pero parte del método de observación es eso, no influir en los resultados, ¿ya? Con tu presencia. ¿Está bien? Y además, ¿por qué en el aula? Porque ahí está en tu estado natural, pues. ¿Ya? Bueno, entonces, recapitulando. El método descriptivo es simplemente observar, registrar y recopilar datos. Tipos de método descriptivo, la observación, el método genético. Esos dos vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Y las encuestas te lo explico también brevemente, no hay problema, ¿ya? Empecemos por la descripción. Perdón, por la observación, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? ¿Qué es observar? Es describir de manera precisa y sistemática un conjunto de hechos relacionados con el objeto estudiado, ¿no? Y tomar nota, dar cuenta de ellos, ¿ya? Ahora te cuento que hay dos tipos de observación, ¿ya? Tenemos la autoobservación, también llamada introspección, ¿ya? Y la observación, ¿ya? Objetiva, o sea, hacia afuera, que es la extrospección, ¿ya? La introspección, ya te había dicho, es la autoobservación que el sujeto hace de sus propios procesos psicológicos de manera sistemática y directa, ¿no? ¿Cómo soy yo cuando me molesto? ¿Cómo soy yo cuando estoy resentido, frustrado? ¿Ves? Es la autoobservación, ¿ya? Y observo qué pienso, por ejemplo, me pongo, en mí surgen pensamientos fatalistas, ¿no? Surgen los siempre, los nunca, los nadie me quiere, nadie me escucha y así, ¿no?
¿Qué más? A nivel fisiológico, ¿qué cosa pasa? ¿Qué ocurre conmigo? ¿Ya? Entonces esa es la introspección, la autoobservación. ¿Ya? Se realiza, por eso dice, en el momento inmediatamente posterior al que se vivencia la experiencia. Ahí mismo, al toque nomás. ¿Ya? También suele aplicarse después de la experimentación para precisar lo principal de determinadas experiencias. Para hacer uso de la introspección, hijos, se requiere, sin embargo, un previo entrenamiento de la persona que lo va a realizar. Por ejemplo, la persona tiene que saber qué son reacciones fisiológicas. Muchos no saben. Por ejemplo, cuando tú tienes ira y cuando tienes miedo, las reacciones fisiológicas son diferentes, pues, para que lo puedas diferenciar. Por ejemplo, en el miedo tú te pones pálido, tu temperatura baja. En cambio, con la ira te pones rojo, la temperatura aumenta. ¿Está bien? ¿Ya? Por darte un ejemplo. Entonces, tú tienes que saber eso. Para hacer la introspección hay que tener ciertos conocimientos. Si no, no vas a poder observar, no vas a poder decir mucho. Vas a observar poco y vas a decir poco también. ¿Ya? Entonces, para esta autoobservación, para esta introspección, hay que tener cierta preparación. ¿Ya? El conductismo, por eso criticaba, entonces no se puede, entonces un niño no puede hacerlo, ¿no? Entonces no sirve, pues, decía el conductismo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Esa es la introspección, la autoobservación, observarse uno mismo. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú te molestas, ¿qué pasa exactamente? A nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel fisiológico, por ejemplo. ¿Ya? A ver, esa es la autoobservación. En cambio, la extrospección es la observación de la conducta de una persona, grupo o de un animal en forma directa en un ambiente natural. Por eso también se le llama la extrospección, ¿ya? Observación natural, porque vas a observar al sujeto en su medio natural. Por ejemplo, un alumno en su aula, ¿ya? O un pandillero ahí en su pandilla, ahí en la barra, ahí lo vas a observar. ¿Está bien? Es la extrospección, ¿ya? El registro debe hacerse sin que se perturbe el comportamiento del grupo o de los sujetos de estudio. O sea, tú tienes que pasar desapercibido, porque, repito, si el sujeto observado nota tu presencia, nota que estás observando, apuntando, pues él cambia pues su comportamiento. Si te ve registrando, no, ¿por qué me mira? Antes me comporto de otra manera, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Para realizar la extrospección, dice, se requiere determinar explícitamente lo que se ha de observar, definiendo la conducta en forma operacional, establecer las condiciones en que se realiza la investigación, registrar la presencia de la conducta y hacer el informe. ¿Ya? Entonces, a ver, dentro de los métodos descriptivos, ¿ya? Tenemos la observación. Y la observación se divide en dos, la autoobservación o introspección y la extrospección, también llamada observación natural. ¿Ya? Esos dos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Bueno, ya chicos. Si no hay preguntas, al menos díganme, pues no hay, profesor. Todo bien, todo claro. Claro, profe, todo Chicos. claro, todo claro. Chévere, hijo. ¿Cómo te llamas, hijo? Ya tienes un amigo. Jarita creo que ha Gara, sido, ¿no? sí, Gara. Oh, sí. Chami chochera. Muy bien, gracias, hijo. Muy amable. Gracias. Ya, todo claro. Ahora vamos a ver el otro método. ¿Te acuerdas? Dentro de la descripción está la observación y el método genético, ¿no? No te asustes, el método genético es sencillo, presten atención, a ver, ¿ya? El método genético, dice, está ligado al estudio del desarrollo humano, ¿ya? ¿Cómo así? Va a estudiar el desarrollo humano, pero va a estudiar el desarrollo humano, pero de dos maneras, ¿ya? De una manera longitudinal y de una manera transversal. Primero te explico y después leemos lo que acá dice, ¿ya? Yo te lo voy a resumir bien fácil. El método longitudinal estudia, por ejemplo, a un individuo desde que nace hasta que es anciano, por ejemplo, ¿ya? A un solo individuo, uno solo, es el mismo nomás, ¿ya? En cambio, el método transversal estudia a varios sujetos, a sujetos diferentes, de diferentes edades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar la evolución del pensamiento, cómo piensa un niño, perdón, un infante, un niño, un adolescente, un adulto y un anciano, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Me voy a demorar 50 años. Comienzo observando al mismo, desde que nace, es bebé o infante, niño, adolescente. Entonces, observo a Juan toda su vida, ¿está bien? Para ir viendo cómo va cambiando cada proceso. ¿Cuánto me demoro? Un montón, pues ese es el método longitudinal. En cambio, yo puedo hacer eso mismo, pero de manera transversal. ¿Cómo de manera transversal? Tomo un niño que es infante, ¿no? O recién nacido, un infante, otro niño,
una adolescente, un joven, un adulto, ¿ya? Una anciana, etcétera, ¿ya? Y entonces, en un año, con personas de diferentes edades, estudio lo mismo, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, a ver, quiero estudiar, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento en un adolescente. Entonces, ¿desde que él es adolescente? Desde los 11 años hasta los 20 años que dura la adolescencia, de 11 a 20, me voy a demorar 9 años estudiando. Pero más fácil, mejor agarro a un adolescente de 11, a otro de 12, o sea, 9 adolescentes, ¿ya? 9 adolescentes, ¿está bien? ¿Ya? De 11, 12, 13, cada uno, ¿no? Cada uno en una edad diferente. Y en un solo año estudio lo mismo, ¿está bien? Como es el adolescente de 11, como es el de 12, como es el de 13. Claro, no es la misma persona, ¿no? Entonces puede haber cierta variabilidad. Pero el método transversal, no sé si entiendes, es mucho más rápido, ¿ya? En cambio, el longitudinal, como es una misma persona, tengo que esperar que pasen los años. ¿Entendiste? Entonces ya. Pero el método genético este es de Piaget, ¿ya? Ambos estudian el desarrollo humano, ¿ya? Piaget es el que más ha hablado de desarrollo o evolución humana, ¿está bien? ¿Ya? Y acá hay dos formas de estudiar. El método largo, que es el longitudinal, ¿ya? Y el transversal, donde uso varios sujetos y en un solo año hago lo mismo. ¿Ya? A ver, veamos a ver, ¿qué dice? El método longitudinal. Estudia el desarrollo de uno o varios sujetos en un largo periodo de tiempo, obteniendo información sobre los cambios que se han producido a través de los años. Por ejemplo, investigación del desarrollo de la actividad lúdica, ese juego, ¿ya? En los niños, desde que nacen hasta que cumplen 8 años. ¿Cuánto me voy a demorar? 8 años. ¿Ya? Voy a observar a uno o a dos, pero desde que nacen hasta que cumplen 8 años. Año a año voy tomando notas. Eso hizo Piaget. Piaget observó a sus hijos por 20 años. ¿Ya? Es el método longitudinal. En cambio, el transversal, ¿no? Estudia a sujetos de distintas edades en un lapso breve de tiempo. ¿Ya? Obteniendo información sobre las diferencias de conducta, actitudes o pautas de crecimiento según las distintas edades. Por ejemplo, investigación en un grupo de niños que se representan de diferentes edades. Entonces, mira, acá estudio a uno o dos, desde que nacen hasta que cumplen 8 años, en el longitudinal, ¿ya? Desde que nacen hasta que cumplen 8 años. En cambio, acá en el transversal, mejor agarro 8 niños, ¿no es cierto? ¿Ya? De diferentes edades. Y estudio lo mismo en un solo año. ¿Se comprendió? A ver, el método genético, chicos, si no, yo hago un resumen más o una explicación más. Se entendió. Se entendió. Gracias, muy amable. Listo. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que le hayan captado rápido. ¿Ya? Muy bien. Es el método genético, no se olviden, ese de Jean Piaget. ¿Ya? Luego, para terminar con el método descriptivo, hemos visto ya la observación y el método genético. Faltaría las encuestas, ¿no? Las encuestas tú las conoces, pues son preguntas que se hacen a una persona para, por ejemplo, conocer su personalidad, ¿ya? ¿En qué coinciden estos, la encuesta, el método genético y el método observacional? Son descriptivos, solamente describen nada más, ¿está bien? Describen, no intervienen. Es más, al contrario, quieren pasar desapercibidos, que nadie me vea, para yo poder observar tranquilito, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ese es el método descriptivo. Digo esto porque en el método experimental, y este es otro método, este ya no es descriptivo ya, en el experimental es muy diferente el método descriptivo. Acá sí tú vas a intervenir, ¿ya? ¿Cómo vas a intervenir? Manipulando variables, ¿ya? Ojo, el método experimental es manipular variables, ¿ya? ¿Está bien? Entonces te voy a poner un ejemplo de método experimental para que veas cómo se manipulan variables, ¿ya? Supongamos, a ver, yo quiero probar que las nuevas tecnologías, ¿ya? Está bien, ayudan a un mayor aprendizaje. Entonces, para eso voy a formar dos grupos, grupo control y grupo experimental, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el colegio agarro quinto de secundaria A y quinto de secundaria B, ¿ya? A ver, imaginemos que estamos en clases presenciales, pues, ¿ya? Quinto A y quinto B, ¿ya? Muy bien, el quinto A va a ser el grupo experimental. O sea, en el quinto A voy a enseñarles con tecnología, ¿ya? Voy a ponerles en el aula un cañón de proyector, voy a ponerles a cada uno una laptop o tablet en su mesa, van a tener sus lentes de visión tridimensional, ¿ya? Con todo eso van a estudiar, ¿ya? Toda la tecnología disponible, ¿ya? Ese grupo experimental, ¿ya? ¿Cuál es la variable? Ahí, la variable independiente es el uso de tecnología, ¿está bien? Ya. ¿Y cuál va a ser la variable dependiente? O sea, ¿cuál va a ser el efecto, el resultado? Ah, que ellos van a aprender más, ¿ya? Ese es mi experimento, ¿ya? Listo. Lo repito, ¿ah?
Variable independiente, nueva tecnología. Variable dependiente que van a aprender más. Listo, ya está. Ahora me voy al quinto B. El quinto B va a ser mi grupo control. ¿Qué quiere decir grupo control? Ahí no aplico las nuevas tecnologías. ¿Ya? Para comprobar nada más. Ahí, en cambio, en el quinto B les voy a enseñar yo solamente usando la clásica pizarrita y mi tizas de colores. Nada más. Nada de tecnología. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. ¿Por qué? Porque lo que quiero probar es que a más tecnología, más aprendizaje, ¿sí o no? ¿Está bien? Y para probar eso necesito enseñarles a los dos lo mismo, pero con diferentes métodos. Pues al quinto A le voy a enseñar lo mismo, pero con toda la tecnología. Al quinto B le voy a enseñar lo mismo, pero sin uso de tecnologías. ¿Ya? Para probar que supuestamente los del quinto A van a salir mejor, pues porque la tecnología sirve. Esa es mi hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de esa hipótesis, estoy, ¿no? Haciendo mi experimento. ¿Listo? 3 meses y les tomo un examen. ¿Ya? Si los del quinto A me sacan promedio 18 y los del quinto B me sacan promedio 14, entonces sí influye la tecnología. Qué bueno. Pero si los del quinto A me sacan promedio 16 y los del quinto B promedio 15, es casi lo mismo. O sea, la tecnología no influye en el aprendizaje. Entonces mi hipótesis es falsa. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el método experimental. ¿Ves? Pero yo entro a manipular variables. ¿Cuál es la manipulación de variables? El uso de tecnología, por ejemplo, la variable independiente la voy a manipular. Esa es la causa, ¿no? Para ver el resultado, ¿no? El efecto, que es la variable dependiente, que es el nivel de aprendizaje. ¿Ya? Ese es el método experimental, hijos. ¿Ya? Ahora voy a explicarlo nuevamente, pero por partes, ¿ya? Presten atención, ¿ya? Esto en 3 minutitos lo explico, ¿ya? A ver, dice, es un método explicativo, ¿ya? ¿Por qué explicativo? Ya no solamente, el otro describe solamente, ¿no? Describe, en cambio te explica cuáles, va a encontrar las causas, ¿ya? Establece relaciones acá, dice, ¿ves? De causa-efecto, ¿ya? El efecto que yo quiero es mayor aprendizaje. ¿Cuál sería la causa para un mayor aprendizaje? Que estén más motivados los profesores, esa puede ser una causa. No, que se use más tecnología, profesores, esa puede ser otra causa. ¿Está bien? Por eso es explicativo. Yo voy a buscar la causa. Y para hallar esta causa, yo voy a manipular variables, pues, como el ejemplo que te he puesto, ¿ya? Más tecnología, por ejemplo, ¿ya? Entonces es más costoso el método experimental, si te das cuenta, ¿sí o no? ¿No? Es aquí donde se provoca deliberadamente, bajo determinadas condiciones controladas, la aparición de una conducta. ¿Está bien? Presenta los siguientes objetivos. A ver, lo que se busca es verificar la hipótesis. A ver, ¿cuál es mi hipótesis? A ver, que los chicos aprenderían más si tuvieran más acceso a tecnología. Esa es mi hipótesis, ¿no? Esa hipótesis es de la que han partido muchos colegios, ¿no? Yo he trabajado también, te cuento, en otros colegios como Saco Oliveros, Trilce, y parten de esta hipótesis, ¿no? Más tecnología, más aprendizaje. Ya. Pero esa es la hipótesis, ¿ah? ¿Será la realidad? Para probar eso, entonces vamos a hacer el experimento, que es el que te he dicho ya, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Se forman dos grupos, grupo control y grupo experimental, ¿ya? Todo experimento busca manipulación de variables. ¿Cuál es la manipulación de cómo manipulo las variables? A un aula le pongo tecnología, a la otra aula no le pongo tecnología. Entonces, ¿qué estoy modificando? Cambiando la variable independiente o causa, ¿ya? Para luego medir el efecto, que es la variable dependiente, ¿ya? El resultado. ¿Está bien? Ese es el método experimental, hijos, ¿ya? Entonces te decía, si el quinto A me saca 18 promedio y el B 14, mi hipótesis es verdadera. ¿Ves? Más tecnología, más aprendizaje. Pero en cambio, si el quinto A saca promedio 16 y el quinto B promedio 15, es casi lo mismo, entonces mi hipótesis es falsa. La tecnología no determina, no define el aprendizaje, ¿ya? Y para eso yo he formado, insisto, un grupo experimental donde le aplico la variable independiente y un grupo control donde no le aplico la variable independiente. ¿Para qué hago eso? Grupo control experimental, para poder comparar, pues, y saber si la tecnología influye o no influye. ¿Está bien? Chicos, en la actualidad con la vacuna han hecho lo mismo. Todo este papelón, este rollo de la vacuna, ¿has escuchado tú, sí o no? Se ha hecho lo mismo, pues. A algunos le han puesto la vacuna, de verdad. A otros le han puesto una inyección y ¿sabes qué cosa había? Solamente había un placebo, le llaman, ¿no? Creo que agua destilada era, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ambos sujetos, por ejemplo, de 20 sujetos, ¿ya? A 10 le han puesto la vacuna y a 10 le habían puesto solamente agua destilada. Pero los 20 pensaban que estaban vacunados, porque no sabían a quién le pusieron la vacuna, a quién no. ¿No es cierto? ¿Para qué? Quería saberse si de verdad la vacuna sirve o no sirve. Pues, ¿está bien?
Si de los 10 no se contagian de coronavirus, está bien. Y los otros 10, 8 se contagian de coronavirus, está bien, pues. Esto aquí quiere decir que la vacuna sí protege, pues. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces el método experimental también se ha aplicado acá en el caso de las vacunas también. ¿Hijos? Ya. Por si te quedan dudas, el método experimental, también llamado método científico, ¿no? A ver, una última repasadita, ¿ya? Entonces, primero el método experimental sigue estos pasos, ¿ya? Primero el planteamiento de una hipótesis. Tú te planteas una hipótesis, partiendo de identificar un problema, ¿ya? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en el Perú? Ya. Bajos niveles de aprendizaje, ¿ya? Los chicos no aprenden bien, bajos niveles de aprendizaje. Entonces yo planteo una hipótesis, que es una respuesta a ese problema, ¿ya? Hipótesis, los chicos tienen bajo rendimiento académico porque les falta más tecnología. Entonces, mi hipótesis, si les damos más tecnología, van a aprender más. Esa es mi hipótesis, ¿ya? Más tecnología van a aprender más. Entonces, más tecnología es la variable independiente, la causa. Van a aprender más, el aprendizaje sería la variable dependiente o resultado, ¿ya? Esto no vas a aprender, ¿ya? Variable independiente y dependiente, ¿ya? Independiente es la causa, la dependiente es el resultado. Presta mucha atención a esto, hijo, ¿ah? ¿Ya? Ya. Ahora, quiero probar mi hipótesis. Para eso hago selección de sujetos. Grupo experimental, en el ejemplo que te puse, quinto A. Grupo control, quinto B. Y aplico mi experimento. Acá el grupo experimental, para probar mi hipótesis, toda la tecnología. Grupo control, nada, tisita nomás, tiza y pizarra, nada más. ¿Ya? Aplico el experimento. Veo ¿no es cierto? El grupo experimental, como era antes y como es ahora. Se supone que ahora, con nueva tecnología, aprende más. ¿No? El grupo control, en cambio, lo mismo, no va a haber muchas variables. Luego, finalmente, llego a la conclusión. Si se acepta mi hipótesis o se rechaza. Como te dije, si el grupo experimental, que es el quinto A, tiene un promedio muy alto con relación al grupo control, que es el quinto B, entonces mi hipótesis es verdadera. La tecnología influye en el aprendizaje, y mucho, pero no. Si los resultados son casi iguales nomás, en dos grupos, promedios casi iguales, entonces se rechaza mi hipótesis. La tecnología no determina el mayor aprendizaje, ¿ya? Ese es el método experimental, hijos. Como ves tú, hay que manipular variables, independientes que es la causa y dependientes que es el efecto, ¿ya? ¿Está bien? Tú te estarás preguntando seguramente, ¿y la variable control y extraña? Bueno, a ver, qué cosa yo puedo controlar y hay variables extrañas que yo no puedo controlar, ¿ya? Eso también hay que tomar en cuenta. Por eso hay que tratar de que las aulas sean casi iguales. Por ejemplo, a ver, algo que podría perturbar o malograr mi experimento. Al grupo experimental le toma el examen a las 8 de la mañana y al grupo control a las 2 de la tarde. No es lo mismo, pues a las 2 de la tarde estás cansado. Entonces, de repente tu promedio más bajo no tiene que ver con la tecnología, sino con que estás cansado por la hora en que se toma el examen, ¿ya? Entonces es una variable que hay que controlar. Si no controlas la hora o la motivación de los estudiantes, malogras el experimento. ¿Está bien? Y también hay variables extrañas que yo de repente no puedo también controlar. ¿Ya? Muy bien. Ese es el método experimental. Y terminamos la clase de hoy con el método correlacional. ¿Ya? El método correlacional. ¿Ya? Entonces, mira, hemos visto los métodos descriptivos, que son la observación, y el método genético, que se divide a su vez en transversal y longitudinal, ¿no? Luego hemos visto el método experimental y ahora terminamos con el método correlacional. El método correlacional a veces se le confunde con el experimental, ¿ya? Pero en el experimental tú manipulas las variables, tú creas los grupos, tú manipulas la variable independiente. En cambio, el método correlacional no. Tú solamente vas a observar lo que hay. Pero a diferencia de la observación, donde solamente hacías registro, aquí en cambio tú vas a ver cuál es la relación que hay entre uno y otro fenómeno. ¿Ya? Entonces dice aquí, busca establecer el grado de relación existente entre fenómenos psicológicos en un sujeto o muestra de sujetos. Por ejemplo, establecer el grado de relación existente entre el uso de técnicas de estudio y el rendimiento intelectual en sujetos preuniversitarios. ¿Hay o no relación entre las técnicas de estudio y el rendimiento intelectual de estudiantes preuniversitarios? ¿Ya? Tú vas a estudiar esa relación. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si la relación es mucha o poca, si la relación es directa o inversamente proporcional, eso estudia el método correlacional. Pero te repito, ¿cuál es la diferencia con el experimental? Acá tú no manipulas nada. Las aulas ya están formadas. Los chicos ya tienen sus técnicas. Tú solamente vas a dar cuenta de la relación que hay. En cambio, en el método experimental, tú sí manipulas todas las variables, ¿ya? Para encontrar causa-efecto, además.
Porque en el método correlacional puedes encontrar relaciones no necesariamente directas, puedes encontrar también relaciones inversas. Esa es otra diferencia. ¿Cómo inversas? A ver, por ejemplo, inversamente proporcional. Por ejemplo, a ver, relación entre la popularidad de los estudiantes, ¿ya? Y el rendimiento académico, por ejemplo. Entonces ocurre que cuando los estudiantes son más populares, más se distraen y su rendimiento académico baja. Entonces, a más rendimiento académico, perdón, a más popularidad, más rendimiento académico, no, no es así. Al contrario, a más popularidad, menos rendimiento académico. Entonces, hay una relación entre rendimiento académico y popularidad, pero su relación no es directa, sino inversamente proporcional. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el método correlacional entonces. Ya, repito, para que no confundas. El método experimental busca relaciones causa-efecto a través de la manipulación de variables. En cambio, en el método correlacional buscas cualquier tipo de relación, directa o inversamente proporcional, pero tú no manipulas variables, tú observas lo que ya hay nomás. ¿Y por qué, hijos? Es que no siempre puedes manipular variables, pues. No siempre, ¿no? Por ejemplo, a ver, no vas a tú, por ejemplo, enfermar a alguien, ¿no? Para poder observar, por ejemplo, ¿no? Entonces quiero, a ver, eso, aunque eso se hace a veces con animales, ¿no? A ver, quiero saber si esta vacuna, o esta cura, o esta quimio, por ejemplo, cura este tipo de tumor. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hace el médico? Su método experimental, ¿no? Agarra un mono y al mono, a propósito, lo induce para que tenga un tumor y luego le hace la quimio para ver si lo cura o no lo cura, ¿te das cuenta? Pero eso con humanos, por ejemplo, no se puede hacer, pues. Entonces, ¿qué hace el médico? Observa, correlacional, observa, por ejemplo, observa a pacientes que ya tienen cáncer ya, ¿no es cierto? O algún tipo de tumor. Va a observar lo que ya hay, no hay manipulación de variables, porque no siempre se puede hacer. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta, chicos, para pasar ya a la dirigida, la práctica dirigida? A ver, los escucho. ¿Dónde? Profesor, Sí. ¿qué es la ¿Qué psicología dijeron? de la excepcionalidad? La psicología de la excepcionalidad. A ver, no sé en qué contexto lo habrás visto, pero de repente está asociado a lo que algunos llaman la psicología anormal, de repente, ¿no? Podría ser, o también podría ser ver las excepciones a la regla, ¿no? Yo te dije, la psicología suele hablar del hombre y la mujer en general, ¿no? Por ejemplo, yo decía hace un rato, a ver, las mujeres son más sensibles, más expresivas emocionalmente, los hombres somos más cerrados, más reprimidos a nivel, por ejemplo, afectivo o emocional, ¿no es cierto? Pero de repente por ahí alguno me dice, no, profesor, yo no, yo soy varoncito, pero por ejemplo, yo lloro viendo una peli, lloré viendo Titanic, no sé, lloré viendo no sé, no, yo no tengo ningún problema en expresar mis emociones. Ya, esa es una excepción, pues, es una excepción. A ti te han educado de una manera diferente y qué bueno, ¿no? Yo, por ejemplo, también me considero una excepción, hijos, ¿no? Yo también soy una excepción. Yo soy un hombre que, por ejemplo, llora. Yo he llorado leyendo libros, poemas, ¿no? O sea, no me hago problemas. Y a mí sí me gusta hablar de emociones y sentimientos, lo que siento, ¿no? ¿Está bien? Eh, ¿Ya? Entonces hay excepciones, ¿no? A la regla, ¿no? Entonces podría ser lo contrario a la psicología general también, ¿no? Las excepciones individuales. Pero no te olvides que la psicología estudia como cualquier ciencia, al hombre en general, pero también podrían haber el tema de las excepciones. Otra cosa más es también el tema de la personalidad, ¿ya? Para terminar la respuesta, a ver, la personalidad también. A ver, ¿qué pasa? La psicología estudia la personalidad y la personalidad es individual, es de cada uno, pues cada uno de nosotros tiene su propia personalidad, irrepetible, no hay otro como ti, como tú. Tu personalidad es como tu huella digital, no hay otro igual que tú. ¿Está bien? Ya. Pero sin embargo, la psicología, a pesar de que la personalidad es eso, es individual, personal, estudia la personalidad de manera general, ¿no? Sin tomar en cuenta las excepciones, por ejemplo, ¿no? A eso podría estar asociado la pregunta, hijo, ¿ya? ¿Sí? Profesor, Sí, entonces, según lo que usted nos está explicando, el método correlacional no existe una causa y un efecto. no. No busca hallar causa-efecto, simplemente la relación entre una y otra variable. No necesariamente causa-efecto, no necesariamente causa-efecto, simplemente cualquier tipo de relación, incluso la relación directamente proporcional o inversamente proporcional. ¿Ya? En cambio, el método experimental, ese sí, solamente le interesa causa-efecto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Respondí tu pregunta? Sí, profesor, gracias. De nada. Listo, vamos a hacer ahora la práctica dirigida. ¿Ya? A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos bien. A ver, voy a admitir acá, vamos a ver. A ver, estudiantes de psicología
deciden hacer una investigación en una institución preuniversitaria, planteándose para ello, con la autorización del director de la academia, observar y obtener información sobre las características en el uso de la técnica de estudio denominada toma de apuntes que realizan los estudiantes. El método de investigación que estarían empleando los estudiantes de psicología serían, ¿de qué tipo? A ver, chicos, contesten. Puede ser descriptivo, pero más preciso es observacional, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Con la autorización del director de la academia van a entrar a un aula, ¿no es cierto? Y van a ver cómo funciona la técnica de toma de apuntes en los estudiantes. Solamente están observando nada más, ¿ya? Es el método observacional. Van a registrar nada más eso, ¿ya? El método observacional que está dentro del método descriptivo, ¿ya? 1B, entonces. 2. Respecto a la psicología como ciencia, a ver, señale la secuencia correcta de verdadero o falso. A ver, la psicología como ciencia. ¿Hace uso del método experimental? Sí, verdadero. ¿Estudia el psiquismo y la conducta? Sí, bueno, psiquismo, mente, así le llaman también, sí, verdadero. ¿Plantea teorías sobre la personalidad? También, ¿no? También, claro, propone teorías sobre la personalidad. ¿Ya? Muy bien. Sino que dudé un poquito porque casi todas, ¿no? Pero el conductismo, por ejemplo, no mucho, ¿no? El conductismo no aborda mucho el tema de la personalidad, ¿no? Se va más al tema de conductas, ¿no es cierto? Pero bueno, todas son verdaderas, ¿ya? Todas son verdaderas. Uy, no avance esto. Ya, ahora sí. A ver, participen acá. A ver, en una provincia cusqueña, la población está cansada de que jóvenes de entre 17 y 22 años libren licor y protagonicen escenas bochornosas en las calles y plazas los fines de semana. Han redactado y firmado un memorial pidiendo al alcalde contrate un psicólogo para ayudar a prevenir este problema de la comunidad. Su pedido ha sido aceptado, por tanto, el psicólogo más indicado para afrontar esta problemática sería de la especialidad en psicología. Ya, bueno, un montón de respuestas por el chat. Claro. Social comunitaria sería la respuesta, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí, acá también otra confusión clásica, hijos, ¿ya? Acá también hay otra confusión clásica. ¿La psicología social es una rama teórica o aplicada? Ya, la psicología social, así en secas, es teórica, estudia la influencia del individuo en el entorno. Esta rama aplicada también, ¿no? Que también se llama psicología social o comunitaria, ¿ya? También. Tiene el mismo nombre, pues, este es aplicada. Evidentemente acá se está refiriendo a la aplicada, ¿no? Entonces el psicólogo social comunitario va a tratar problemas que no son solamente psicológicos, sino son psicosociales. Cuando hablamos de problemas psicosociales, hablamos de delincuencia, drogadicción, pandillaje, madres adolescentes, son problemas de la comunidad, ¿ya? Entonces la 3 ha respondido bien, psicología social o social comunitario, ¿ya? Muy bien. 4. Martín tiene el deseo de estudiar arquitectura y se ha propuesto iniciar su preparación preuniversitaria. Él se ha trazado metas para alcanzar su objetivo. Las metas que orientan las acciones de Martín son esencialmente, esta es una pregunta ya de tipos de procesos mentales, ¿no es cierto? No ha sido el tema de hoy, pero tú recordarás seguramente, ¿no? A ver, recordemos los tipos de procesos mentales que hay, ¿ya? Procesos mentales cognitivos. Cuando hablamos de procesos mentales cognitivos, hablamos de percepción, memoria, pensamiento, inteligencia, cognitivos. O sea, me permiten conocer el mundo. Si hablamos de procesos mentales afectivos, hablamos de emociones, sentimientos y pasiones. Por ejemplo, amor, odio, alegría, tristeza, miedo. Eso es afectivo, ¿ya? Me afecto, ¿no es cierto? Yo me siento afectado frente a lo que pasa en el mundo. Me pongo triste, me alegro, siento amor, siento odio, etc. Y finalmente tenemos los procesos conativos. Los procesos mentales conativos son aquellos que tienen que ver con la motivación y la voluntad. ¿Está bien? En este caso, cumplir mis metas, mis objetivos, ¿ya? Eso es mi motivación. ¿Por qué tú estudias, por ejemplo, aquí? ¿Por qué estás aquí estudiando? Estudias más que los demás, porque tienes la meta, el objetivo de ser profesional, ¿no es cierto? Eso es conativo, entonces, ¿ya? Entonces, en la pregunta 4, la respuesta es, ¿no? Las metas que orientan las acciones de Martín son esencialmente conativas o también llamadas motivacionales, ¿no es cierto? Conativas o motivacionales.
¿Está bien? ¿Se acordaban de eso, no? Si no pregunten, vuelvo a explicar, no hay problema, tenemos tiempo. A ver, ¿está claro? ¿Te acordaste? Ya, listo. Ya, pregunten si no hijos, ¿ah? 5. Relacione los siguientes métodos de investigación con la alternativa que corresponda. ¿Ya? A ver, el método descriptivo. ¿Cuál sería? A ver, ¿con cuál iría descriptivo? ¿A, B o C? A ver. Ya. Descriptivo. Simplemente señalo características. Claro. Uno, muy bien. Uno es B. Características psicológicas de los usuarios del SIS en un establecimiento de salud. Entonces me voy a un establecimiento de salud y observo a la gente del SIS. Me doy cuenta que la mayoría es pobre, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso están un poco tristes, de repente estresados también, porque hay mucha cola. Entonces comienzo a observar las características psicológicas de los usuarios del SIS. Esto es el método observacional, esto es el descriptivo, ¿ya? Uno es B. Solamente describo nomás las características, ¿ya? Correlacional, la C, relación entre estrés y ausentismo laboral. ¿Hay alguna relación entre el estrés y el que faltes al trabajo en una empresa textil? Sí hay relación, ¿no? ¿De qué tipo? Mucha, poca, ¿de qué tipo? Directamente proporcional, inversamente proporcional. Ese es el método correlacional. Y el método experimental, no me voy a equivocar porque mira lo que dice, causa-efecto. O sea, ¿qué cosa? Efectos del uso de un programa de organizadores gráficos en el aprendizaje de conceptos en ciencias sociales. O sea, ¿cuál sería la variable independiente? ¿No? El uso, a ver, ¿qué dice acá? El uso de un programa de organizadores gráficos en el aprendizaje de conceptos de ciencias sociales. O sea, cómo el usar organizadores gráficos le va a ayudar a aprender o captar mejor los conceptos en ciencias sociales. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? El uso de organizadores gráficos. Pues uso mis organizadores gráficos, ¿no? ¿Está bien? ¿Y cuál es la variable dependiente o resultado? Aprendo los conceptos de las ciencias sociales. ¿Ya? Aprende eso a diferenciar, ¿ya? Variable independiente es la causa, variable dependiente el efecto, ¿ya? Entonces tenemos, a ver, uno es C, ¿no? Uno C, dos es, perdón, uno es B, ¿no? Uno es B, dos, el correlacional era la C, ¿no? A ver, entonces la D, pues, ¿no? 1B, 2C y 3A, ¿no es cierto? Eso es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? La respuesta es la D, ¿no, chicos? Muchachos, contéstenme. Sí, profesor. Gracias, hija, muy amable. Gracias. 6. Los procesos psíquicos que procesan información mentalmente bajo la forma de imágenes, conceptos, palabras, reglas y símbolos son representaciones esencialmente, ya con la explicación que te hice hace un rato, ya pues acá no vas a tener problemas. ¿Cuál es tu respuesta en la 6, por favor? Acá no son metas objetivos, entonces no es connativo ni volitivo, ¿no? Tampoco habla de emociones, sentimientos, entonces no es afectivo. Habla de procesar información, conocer, son cognitivas, pues, claro, muy bien. Cognitivas, viene de cognoscere, cognitivas, te permiten conocer el pensamiento, etcétera, ¿ya? Cognitivas. 7. En el Poder Judicial, los jueces, ¿qué dice acá? No logro ver, voy a tener que avanzar y retroceder, ya. Ya, en el Poder Judicial, los jueces valoran los informes psicológicos realizados por los profesionales de la salud mental, quienes evalúan las características psicológicas de los implicados a fin de ayudar al juez a tomar decisión sobre si corresponde o no sancionar. ¿No? Como te dije hace un rato, ¿no? A ver, de verdad este sujeto está mal de la cabeza o actúa así con conciencia, ¿no? Con alevosía, ¿no? ¿Está bien? El psicólogo que interviene en estos casos tendría la especialidad de psicología, a ver, ¿quién le ayuda al juez, ¿no? Para que pueda determinar, ¿no es cierto?, si el acusado sabía lo que hacía o no, y según eso, la condena que le corresponde. Sería el psicólogo forense, ¿no? Forense, ¿ya? No debían haber puesto clínico, porque te cuento acá, bueno, acá parece que el que ha hecho la pregunta es este profesor, ¿no? No psicólogo. Te cuento. El forense es clínico, pues, ¿está bien? Tú eres psicólogo clínico y te especializas luego como forense, ¿ya? Bueno, el forense. ¿Hijos? El forense.
Es más preciso, ¿ya? 8. Relacione correctamente. Relacione correctamente. A ver. Orienta y regula nuestras actividades en función a metas. Orienta y regula nuestras actividades en función a metas. Esos son los procesos conativos, ¿no es cierto? Conativos, pues, ¿ya? Uno es entonces C. A ver, me voy ubicando. 1C. Entonces puede ser la C o la D. 1C. Ya. 2. Representa la realidad a través de símbolos. Bueno, ese es cognitivo. 2B. Y 3. Estados mentales de agrado y desagrado frente a la realidad, ¿no? Lo detesto, lo odio, me agrada, me gusta. Eso es afectivo. Y 3 sería A. Entonces, pues eso es afectivo. Muy bien, sí, como están respondiendo ustedes, la respuesta es la D. Muy bien, la D. 9. En la investigación titulada Efectos del uso de estrategias de relajación para la mejora del rendimiento académico del estudiante preuniversitario, indique la variable dependiente. Ahí te quiero ver, a ver, porque esto lo he explicado varias veces, sabiendo que es un poquito complejo. A ver, por favor, alguien que me conteste, pero de manera verbal, pues por ahorita no puedo ver sus respuestas en el chat, ¿ya? A ver, la investigación es efectos del uso de estrategias de relajación para mejorar el rendimiento académico. ¿Cuál es la variable dependiente? A ver, ¿quién me contesta de manera oral? ¿Un valiente o una valiente? A ver. Respuesta. El rendimiento académico. Por supuesto. Muy bien, claro. Es la variable dependiente es el efecto, y el efecto es mayor rendimiento académico. Muy bien, la respuesta es la A. ¿Y la variable independiente cuál sería? Las técnicas de relajación, las estrategias o técnicas, son técnicas de relajación, ¿no es cierto? Eso sería la... Estoy colgando el teléfono ya, ¿está bien? Esa sería la respuesta entonces, ¿ya? Repito, ¿ah? Ahí me confundí porque me están llamando por teléfono. Ya, a ver, repito entonces de nuevo. La respuesta de su compañera está muy bien. Rendimiento académico, esa es la variable dependiente, es el efecto. En cambio, la variable independiente o causa serían las técnicas de relajación, ¿ya? Pero acá te están preguntando por variable dependiente, el efecto que se va a obtener es el rendimiento académico, ¿ya? Muy bien, continuemos. 10. Para investigar el impacto de un programa de intervención en adicciones a los juegos virtuales y el uso de redes sociales, un grupo de psicólogos brinda el programa durante un año en un colegio a un grupo de estudiantes de la sección A, mientras que a los estudiantes de la sección B no le aplican. Al finalizar, concluyen que las mejoras obtenidas se deben a esta intervención. En relación al método de investigación, es correcto afirmar que, ¿ya? Acá evidentemente estoy usando qué método, hijos, el método experimental, ¿sí o no? ¿No es cierto? Hay un grupo control y grupo experimental, justamente, ¿no? 2 grados, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cuál es la investigación? A ver, interviene incluso, ¿no? Y eso es el método experimental de intervención. Adicción a los juegos virtuales y uso de redes sociales, ¿ya? Entonces, a ver, les va a brindar este programa, les va a explicar lo dañino que es, ¿ya? La adicción a los juegos, ¿ya? A un aula, ¿ya? Al aula A, mientras que al aula B no le explica nada, ¿ya? Al finalizar va a comparar, ¿no? Se supone que el aula A que ha recibido, ¿no?, esta intervención, esta explicación a la adicción a juegos, ha disminuido, pues, su adicción. En cambio, el aula B se mantiene, se supone, ¿no? Eso es lo que se pretende alcanzar, ¿ya? Esto es el método experimental, entonces, a ver. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A ver, el programa de intervención en mención es la variable dependiente. Ah, no, el programa de intervención es la variable independiente, ¿no? La variable dependiente, el efecto, ¿cuál sería? ¿No? Las mejoras, ¿no? Las mejoras en el tema de la adicción, ¿no? Una disminución en el uso de las redes y los juegos, ¿no es cierto? ¿Ya? B, este caso evidencia una aplicación del método de investigación descriptivo. No, es el método experimental, clarito, ¿sí o no? Los alumnos de la sección B de este colegio forman parte del grupo control. Ah, claro, acá dice clarito, no le aplican, ese es el grupo control. Como donde sí se aplica la variable independiente, ese es el grupo experimental. Entonces la respuesta aquí es la C. Si marcaste eso, te felicito. Esta pregunta no estaba tan fácil, ¿ya? Entonces la respuesta es la C, ¿ya? En la 10 la respuesta es C. ¿Hijos? ¿Ya? Uy, yo pensé que eran 20, ya me he olvidado que eran
Claro, son 10 nomás ustedes, son selección. A veces me confundo y pienso que estoy en academia. Ya, chicos. Listo. Bueno, hemos terminado la clase. A no ser que haya alguna pregunta, yo